De nuevo, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Soy Leticia Bilbao, directora de Desarrollo Empresarial de FADE, y me acompaña en este caso Nuria Canel, que es la responsable del Servicio de Atención a Emprendedores y también de la Comisión Empresarial de Emprendimiento de FADE, que va a ser la persona que además va a llevar un poco la moderación de la sesión. Creo que todos estaremos más o menos de acuerdo en afirmar que culturalmente aún nos queda mucho por hacer y por cambiar respecto a la actitud que tomamos cuando se produce un fracaso o una mala decisión empresarial. Es muy probable, sin embargo, que si analizamos empresas de mucho éxito, algunas de ellas muy conocidas por nosotros, nos demos cuenta que han tenido que fracasar en varias ocasiones para llegar a alcanzar la situación de éxito, como decía, en la que se puedan encontrar en este momento, que además suele ser una situación sostenible en el tiempo. Sin el fracaso, nuestra resiliencia, perseverancia y creatividad ante la resolución de problemas estarían cojas, y eso sí constituiría un problema inicialmente a nivel individual para nosotros como personas, pero también para nuestras empresas y organizaciones y finalmente a nivel general de conjunto de la sociedad. En FADE consideramos que es imprescindible implementar medidas para facilitar la segunda oportunidad empresarial. Pensamos que debemos aprovechar el potencial para crear nuevas empresas por parte de aquellas personas que de alguna manera han tenido experiencias de fracaso y aprovechar precisamente esa experiencia para que se puedan constituir y formar nuevos proyectos de éxito. A través de este webinar perseguimos un doble objetivo. Por un lado, lo que queremos es sensibilizar sobre la necesidad de mejorar esa tolerancia al fracaso de nuestros empresarios y empresarias y mostrar cómo abordar o cómo pueden abordar sus errores en las etapas personales y profesionales mediante una adecuada preparación para convertir en positivo sus experiencias de aprendizaje. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer también es revisar las nuevas previsiones normativas internas y comunitarias sobre el mecanismo legal de la segunda oportunidad, de la mano, en este caso, de dos compañeras que nos acompañan desde Murcia virtualmente, Rosa Vigueras y Esther Peñalver. Esther se va a incorporar un poquito más tarde, ahora no puede estar con nosotros, como os digo, desde Murcia. Tanto a ellas como al resto de ponentes que nos acompañan, tanto a Belén Fernández como Jorge Álvarez de Linera y a Julio Rodríguez, muchas gracias a todos por vuestra colaboración esta mañana con FADE. Y a todos los que nos estáis escuchando a través de vuestras pantallas de ordenador o dispositivos audiovisuales, muchas gracias también, como digo, por vuestra asistencia. Espero que aprovechéis la sesión, al menos para cambiar algún chip o romper alguna barrera que creo que a todos nos limitan cuando hablamos o pensamos en el fracaso, y también para que tengáis la oportunidad de pensar en abrir nuevos horizontes o nuevas experiencias empresariales. Yo me quedo aquí, no os voy a poder acompañar a lo largo de la sesión, pero os voy a dejar ya con la primera de las ponentes que nos acompaña esta mañana, muy conocida para nosotros y querida en FADE. Buenos días, Belén, ¿qué tal? Hola, buenos días. Aquí estamos. Belén, en este caso, nos va a hablar de la criminalización del fracaso empresarial, un título que queríamos poner con un poco de gancho también, y en este caso como miembro de la Junta de la Asociación Nacional de Avalistas y Concursados ANAC. Pues Belén, cuando quieras es tu turno y luego ya, como decía antes, os dejaremos con Nuria. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Lo primero, agradecer a ANAC que haya pensado en mí para transmitir lo que supone el fracaso empresarial, y a FADE por entender desde nuestra última reunión que los empresarios y empresarias que pasamos por esta situación concursal algo podremos aportar en este sentido. Hablar de la criminalización del fracaso es tan fácil y tan difícil como explicar qué criterios siguen algunas personas y entidades que emiten juicios de valor sobre las que hemos tenido que llevar a nuestra empresa y por ende a nuestra vida privada a un concurso de acreedores sin analizar más allá. A Dios gracias existe la ley concursal que colabora en que podamos acogernos a ella para recomponer nuestra empresa, aunque en un 90% de los casos las empresas vamos a liquidación. Y sobre todo recomponer nuestra vida privada, nuestra vida personal, que entra en juego en el momento en que entramos en concurso a nivel empresarial.
A pesar de que en los concursos existe evidentemente la llamada pieza de calificación, y que en el supuesto de que sea un concurso fortuito, aún así existe un estigma social y una persecución implacable de las personas que pasamos por una situación concursal, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Digo persecución implacable sin pararse a pensar en un momento que esto le puede ocurrir a cualquier persona. Esta es la clave. Si arriesgas, puedes perder. Bien, si no arriesgas, evidentemente no puedes perder, no puedes fracasar. A mí la palabra fracaso no me gusta. Yo creo que no es que fracases, es simplemente que pasas una etapa de éxito y tienes que recomponer a otra etapa de éxito. Yo recuerdo, bueno, evidentemente el discurso de Leticia ahora mismo me parece de lo más brillante, la introducción que hizo, porque yo recuerdo claramente cuando ocurrió en FADE la persecución implacable a la que se sometió a su presidente, pero tanto desde dentro como desde fuera, desde el sector empresarial. Todos teníamos que opinar, todos teníamos que decir y todavía no había empezado la situación concursal. Yo creo que eso deberíamos de ir evitándolo porque no beneficia a nadie y menos a la población en general, ya que los empresarios y empresarias somos creadores de riqueza, creadores de puestos de trabajo y entendemos que fracasar es otra cosa, por lo menos desde nuestro punto de vista. Sí es cierto que algunas entidades que se vanaglorian el emprendimiento son incapaces luego de colaborar con el talento del fracaso, por llamarlo de alguna manera. Ese talento no se debía perder. Las personas que fracasamos o que dicen que fracasamos porque entramos en un concurso empresarial o personal, porque casi siempre van de la mano, tenemos un know-how y un conocimiento que yo creo que deberíamos de transmitir, sobre todo pues, a la gente que decide emprender. Deberíamos entonces analizar o valorar el fracaso como un elemento de aprendizaje y poner todos los esfuerzos en recuperar ese conocimiento, ese know-how de las personas que hemos pasado por el fracaso. Y nosotros en ANAC hablamos de volver a empezar. Cuando decides volver a empezar, posiblemente es porque tienes una situación de autoestima o una situación emocional muy positiva y estás fuerte, porque seguramente has recibido ya el apoyo psicológico que necesitabas o el apoyo emocional que necesitabas, ¿no? Pero en este entorno en el que estamos los empresarios y las empresarias, lejos de colaborar en volver a empezar, se empeñan en destruir todo aquello que nos rodea. Si no tienes esa buena situación emocional, el tema se complica y se complica muchísimo, muchísimo cuando además dentro de la propia familia puedes tener, bueno, pues gente que no entienda qué es lo que está pasando, gente que crea que fracasas porque cometiste muchísimos errores de gestión y yo de eso también puedo hablar un montón. Yo creo que el fracaso empresarial no siempre es por problemas de mala gestión o gestión errónea, que en algunos casos sí, en un porcentaje muy elevado son causas totalmente exógenas. Nada tienen que ver con el modelo de gestión ni con la gestión errónea. Son, lo dicho, causas exógenas. Yo de eso sí que podría hablar un montón, pero no creo que sea necesario. Todos entendemos que son esas causas exógenas y cómo afectan a unas y otras empresas. Poco más, ¿no? Yo creo que con este aprendizaje forzoso que haces cuando pasas por un concurso empresarial o por un concurso personal, en ANAC tengo que decir que tenemos claro que queremos colaborar con los empresarios y las empresarias que han fracasado y que puedan volver a empezar. La palabra volver a empezar para nosotros es clave. Criminalizar a alguien que quiere volver a empezar, que intenta
pues no cometer los mismos errores, entre ellas, o no tener una situación excesivamente peligrosa en cuanto a factores exógenos, es complejo. Y nosotros estamos por la labor de que la gente pueda volver a empezar y pueda, pues con toda esa sabiduría que supuso tanto su etapa empresarial de éxito como su etapa empresarial de fracaso, pueda colaborar en que, bueno, pues que a otra gente no le suceda y trabajar a priori para que el fracaso, en la medida de lo posible, no se dé. Tenemos una cultura muy retrógrada, diría yo, en esta sociedad, ¿no? A mí me gusta la cultura que tiene la sociedad anglosajona, que ve en el fracaso pues un posible éxito, y lo que decía Leticia antes, ¿no? De gente que fracasó en varias ocasiones y que bueno, están supervaloradas porque conocen el vaivén que supone el ser empresario o empresaria. No siempre las empresas pueden tener éxito, el esfuerzo es durísimo, es grandísimo, y lo que sí decir que de los concursos empresariales y personales se sale de la incapacidad para creer en uno mismo y arriesgar es muy complicado. Nosotros creemos en el apoyo total y absoluto a nuestros asociados. El volver a empezar, insisto, es la palabra que vamos a utilizar en todos nuestros programas, porque colaboraremos con todas las personas que tengan esa situación de fracaso o que vean que están en una situación en la cuerda floja, para que puedan tener un nuevo éxito con mayúsculas. Y hasta aquí, más o menos, Muy bien. hasta que llegue. Creo que consumí poco tiempo, cosa que seguro que Julio me agradece. Ha sido muy prudente, Belén. Nada, muchísimas gracias. Yo creo que el papel que tenéis en ANAC para el apoyo no solo a esas personas que están atravesando por un proceso de este tipo, sino también a la hora bueno, pues de ir revirtiendo esa concepción a la que tú te referías del fracaso empresarial que tenemos en la cultura española es fundamental. Yo creo que todos los agentes que tenemos algo que aportar en este sentido deberíamos comprometernos a hacerlo, y que todo esfuerzo que hagamos será poco, porque todo aquello que representa un cambio cultural pues es bastante tedioso efectivamente de revertir. Sobre esta concepción del fracaso y sobre cómo manejar el fracaso y convertirlo en una palanca no solo para reaprender, sino también para reemprender, que es algo de lo que hablaremos desde la experiencia de Murcia un poco más adelante en este seminario. Nos va a hablar a continuación Julio Rodríguez Díaz, que es CEO de la red de mentoring de España y también manager del IS Business School Mentoring Program. Julio, ¿estás por ahí ya? Ya te veo. Nada, les dejo con él. Muy buenos días, muchísimas gracias, Nuria. Esta es una historia, es una niña que le encantaba bailar. Era una chica muy joven que vivía en una ciudad del norte de España. Y un día llegó a la ciudad un grupo de baile que andaba buscando jóvenes talentos. Así que la niña convenció a su papá y consiguió presentarse en aquel casting. Era su pasión, era su vida, el baile. Así que cuando estaba delante de aquel jurado lo hizo de la mejor manera posible. Bailó, saltó y cuando terminó se acercó al director del grupo y le preguntó: ¿qué? ¿Cómo me ha visto? ¿Le ha gustado? ¿Le parece que puedo llegar a gran bailarina? Aquel hombre la miró y le dijo: mira, hija, la verdad es que no veo talento en ti, no veo que tengas madera de bailarina, no creo que vayas a tener nunca éxito. Así que la niña cogió sus zapatillas, salió llorando del teatro, tiró las zapatillas en el primer cubo de basura que encontró, pasó una semana y dejó de bailar. Pasaron meses, pasaron años. La chica estudió una carrera, se metió en un gran despacho, triunfó como profesional,
Pero muchos años después volvió a aquel teatro de aquella ciudad del norte de España, aquel grupo de baile, y ella tuvo oportunidad de ir a verlos. Cuando terminó, se acercó al camerino, se acercó a aquel hombre, ya era un hombre mayor, ya estaba bastante viejito, y le dijo: ¿se acuerda usted de mí? Él la miró y le dijo: no, la verdad es que no, conozco tanta gente a lo largo del año, de la vida. Dice: pues usted una vez me dijo algo que cambió para siempre mi vida. ¿Así? ¿Qué fue lo que te dije? Que yo no servía para bailar, y por ello desistí, abandoné. Nunca más volví a bailar. El hombre le dijo: pero eso es lo que le digo siempre a todas las personas. Dice: ¿cómo puede ser? Usted cambió mi vida con aquella frase y ahora me dice que se lo dice a todo el mundo. Sí, le respondió, porque soy consciente que solamente en la vida triunfan aquellos que sus sueños son mucho más fuertes que las críticas que reciben. Caray, qué historia más triste, ¿verdad? Bueno, os prometo que de alguna forma en este cuento ninguna bailarina fue dañada. Me lo he inventado. Pero, ¿qué realidad? ¿Qué miedo me da a veces esas personas que te dicen: no se puede, no vas a ser capaz, mira, ya has fracasado, ¿cómo vas a volver a intentarlo? Y nos dejamos llevar por esos consejos. Tener muchísimo cuidado con las cosas que les decís a los demás y sobre todo tener muchísimo cuidado con esas cosas que pensáis. Mi idea es que fracases. Fracasa las veces que haga falta, pero si lo haces, hazlo rápido. Porque el miedo al fracaso es parte de nuestra cultura como sociedad. No está bien visto. El desprestigio, la pérdida económica, las consecuencias sociales, las legales, las deudas, son fantasmas que permanentemente flotan encima de la decisión de atrevernos a emprender o no. Y yo creo que es uno de los mayores desmotivadores que tenemos. Si llega el fracaso y tenemos que tomar la decisión de continuar, la decisión de cerrar el negocio o la decisión de pivotar a otra alternativa diferente, es mejor que la hagamos rápido. Fracasa las veces que quieras, pero hazlo rápido. Pero yo sé que eso es algo muy, muy difícil de hacer. ¿Por qué? Pues porque nos enamoramos de nuestro bebé, nos enamoramos de nuestro negocio, porque nos cuesta mucho trabajo aceptar que nos hemos equivocado, nos cuesta trabajo aceptar la realidad que sobreviene y frenar en seco, o pivotar, o desviarnos en otro sentido. Muchas veces nos queda esa esperanza latente de que tarde o temprano la situación va a revertir, que puede conllevar a que la situación se agrave aún todavía más y que las consecuencias del batacazo sean todavía más dolorosas y más sonorosas. Yo tengo la suerte de trabajar con gente en Estados Unidos y me he dado cuenta que en la cultura anglosajona el fracaso es sinónimo de aprendizaje. Es cierto que los americanos incluyen dentro de su currículum aquellas aventuras empresariales en las que han fracasado. El verdadero empresario se forja a base de golpes, de errores, de fracasos. Desconfía de todos aquellos que te dicen que siempre les ha ido bien. En Estados Unidos, el fracaso se considera como una manera de adquirir experiencia, de forjar el carácter. Lo ven como algo normal, incluso lo ven como algo positivo. Muchas grandes empresas buscan a personas que han vivido fracasos para ocupar determinados puestos de responsabilidad. Así que de igual manera que un buen esquiador, un buen montañero, un hábil conductor de motos, un piloto de aviones, la excelencia la forja con la experiencia, a base de superar dificultades. Qué fácil es esquiar cuando la nieve está suave, está blanda, cuando no hay ningún peligro. Lo difícil es cuando las cosas se complican, cuando hay que dar ese viraje, cuando hay que escapar de una piedra. Ahí es cuando se demuestra la madera del buen esquiador. Por lo tanto, para mí es muy importante saber aprender de los errores, ser capaces de hacer un verdadero ejercicio de autocrítica. Siempre tendemos a buscar fuera de nosotros las causas de los errores que cometemos. Ahora quiero introduciros una de las competencias que considero que son claves para ser un buen emprendedor, y es el concepto de locus de control. Os voy a lanzar a través del chat una pregunta y quiero que la respondáis. Y de esa forma vamos a trabajar rápidamente el concepto del locus de control. ¿Qué es el locus de control? La pregunta es: la última vez que no lograste alguna meta que te habías propuesto, dime cuál fue el motivo. Escríbeme en el chat cuál fue el motivo. No me interesa saber lo que ha pasado.
Lo que me interesa es saber el motivo por el cual no has logrado eso que te proponías. Vamos allá. Responderme. Ahí va la pregunta. La última vez que no lograste alguna meta que te habías propuesto, ¿cuál fue el motivo? Falta de perseverancia, me están diciendo. Venga, ánimo. Entre todos vamos a construir este concepto. Vais a ver qué poder tiene el locus de control en nuestra mente. Vamos, más allá. Falta de perseverancia, falta de interés. Más ideas. Vale, otra idea más. Bueno, escarbar en vuestra memoria. La última vez. Os planteasteis dejar de fumar, os planteasteis bajar de peso, os planteasteis vender un producto a un cliente, un servicio, pero finalmente no lo lograsteis. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, mirad. El concepto locus de control es un concepto que desarrolló Rotter en el año 1952 y se define como, o se refiere a la medida en que las personas pensamos que los resultados que obtenemos son o no consecuencia de nuestros propios actos. En cierta forma es cómo justificamos lo que nos sucede. Rotter nos hablaba de un locus de control interno y de un locus de control externo. 100% interno nadie lo tiene y 100% externo tampoco, nadie lo tiene. Un locus de control interno somos aquellas personas que pensamos que lo que sucede o deja de suceder depende o no de las cosas que hacemos, del impulso, de las acciones, de nuestros comportamientos. Obvio que un locus de control 100% interno nos llevaría a la frustración total. Por eso hay un locus de control marcadamente externo. Y aquellas personas que tienen el locus externo son aquellos que piensan que los resultados que obtienen o dejan de obtener dependen de circunstancias ajenas a ellas, a la crisis, al destino, a la mala suerte. Tampoco un locus de control 100% externo sucede. Yo os diría que un locus de control sano estaría en un 70% interno y en un 30% externo. Más aún, aquellos que son emprendedores o comerciales deberían de tener todavía un locus de control un poquito superior. Esa tolerancia permanente a la frustración. ¿Y cómo podemos saber dónde está posicionado nuestro locus de control? Observar mucho vuestra comunicación, la comunicación de vuestro entorno. ¿Cómo justificamos las cosas que nos suceden? Es una manera de alimentar también nuestra mente y es una manera de aprender también de nuestros propios errores. Aquí me habéis escrito algún concepto a través del chat. Vamos a ver, en estos conceptos yo no pretendo con un solo punto trazar una línea, pero sí al menos enseñaros esta metodología de análisis para que a partir de ahora hagáis una verdadera auditoría de vuestro locus de control. De veras, trabajarlo con vuestros hijos, trabajarlo en vosotros mismos, con vuestro equipo de trabajo, hacer que la gente sea más consciente de sus propios actos, de lo que hacen para que las cosas sucedan o dejen de suceder. Así que un locus de control, cuando me dicen, por ejemplo, falta de perseverancia, entiendo que esto es falta de perseverancia del que habla. A mí me gustan las frases en primera persona, porque no tuve la suficiente perseverancia. Porque falta de perseverancia me queda en un mundo así intermedio, ¿no? Porque hay problemas entre estos dos departamentos. ¿Por qué hay problemas? Por falta de comunicación. ¿De quién? De ellos hacia mí, de mí hacia ellos. Por eso los relatos en primera persona, las frases en primera persona, transmiten un locus de control interno. Los relatos o las frases en tercera persona hablan de un locus de control externo. Falta de interés. Entiendo que es del que habla. Si es así, es interno. Si es general, es externo. Miedo al fracaso, del que habla también. Al menos sabemos que es el miedo el que me paraliza y el que no hace que consiga esos objetivos. No conseguí que mis superiores entendieran la profundidad del problema. No conseguí yo, es decir, yo no hice lo suficiente, no fui capaz de plantearles el valor de mi propuesta. Por lo tanto, esto es un locus interno. El otro día, en uno de los cursos que daba, alguien justificaba el por qué no lo había logrado atribuyéndoselo a su mujer. Y dice, fue por mi mujer. Parece una broma, ¿verdad? Un locus de control marcadamente externo. Cuando me dicen, no vendí esto por precio, no vendí esto por la competencia, es un locus de control externo.
Bueno, no me voy a extender mucho más en este concepto. Simplemente quería dejarlo en evidencia, ponerlo encima de la mesa, para que empecéis a trabajar desde dentro esos mecanismos que hacen que podamos al menos tener las posibilidades de acercarnos a ese logro que estamos buscando. Porque podemos controlar mucho más de lo que creemos, influir mucho más de lo que creemos a través de nuestros propios pensamientos. No solamente con los pensamientos lo vamos a lograr. Luego voy a decir otro secreto, otro truco también, ¿no? Pero sí es cierto que ese es el primer paso, el reconocer que hay más de una opción, el que otras personas tomen las decisiones por nosotros. Si no tomamos una decisión, al final la estamos tomando. Si vamos a irnos este fin de semana de viaje, pero no decidimos el lugar, no preparamos las maletas, al final estamos tomando la decisión de quedarnos en casa, de quedarnos en el sofá. Por lo tanto, esos diálogos interiores, esos pensamientos, sé que no lo voy a lograr porque no puedo, hay que reformularlos. Es esa comunicación apreciativa, esa comunicación en positivo que nos puede ayudar a salir de estas situaciones de parálisis y a superar ese miedo al fracaso y a intentarlo una y otra vez. Ese es el concepto, un concepto bastante potente. Me gustaría profundizar mucho más en él, pero me gustaría también continuar. Imaginaros que no tuvierais miedo. El 80% de los negocios que quiebran en la Unión Europea quiebran en los 5 primeros años de vida. Necesitamos desarrollar habilidades emprendedoras y una de ellas clave es la resiliencia. Esa figura que es esa bola que tú apretas y vuelve otra vez a tomar la posición original. Es algo fundamental porque representa la capacidad de reponernos ante un fracaso y aumentar así las probabilidades de un éxito futuro. Para poder subir por la escalera del éxito en los negocios, tenemos también que apoyarnos en los escalones del fracaso. Yo os confieso que aprendí a patinar ya de adulto y lo primero que aprendí es hacerlo agachado, para que así cuando me daba golpes, los golpes fueran menos dolorosos. De igual manera, lo primero que aprendí cuando aprendí a esquiar es a frenar. Y cuando de jovencito hacía judo, lo primero que aprendí es a caer. El fracaso es parte de nuestro crecimiento. El miedo es de valientes. Todos llevamos dentro de nosotros un héroe, no tengo ninguna duda. A un valiente que está dispuesto a salir, si creemos en él y somos capaces de sacarlo, daremos un paso muy importante. Tenemos para ello que creer en algo superior. Tenemos que superar ese miedo. Tenemos que creer en la capacidad de vencerlo. Tenemos que tener una actitud de lucha que no nos impida rendirnos fácilmente ante el fracaso, ante la adversidad, sea cual sea. Lo que diferencia a un emprendedor, a un valiente, de uno que no lo es, suele ser un propósito, una motivación superior. Mirad, Aristóteles decía que no se puede llamar valiente aquel que no siente miedo. El temerario, el que no percibe el peligro, es un loco, es un insensato. Solo es valiente aquel que actúa a pensar y a pasar del miedo, a superar del miedo. Es aquel que logra pensar a pesar del miedo. Así que os voy a plantear una reflexión, para que no tengáis duda que todos tenemos un héroe, que todos tenemos un valiente dentro de nosotros. ¿Qué haríais si fueseis caminando por un pueblo de montaña, un pueblo de estos pueblos tan bonitos que tenemos aquí en Asturias, y de repente vieseis caer a una persona desde un puente a un río lleno de aguas bravas? ¿Saltaríais a ayudarle? ¿Y qué pasaría si esa persona fuera un niño? ¿Saltaríais a ayudarle? ¿Y si ese niño fuese vuestro hijo? Todos tenemos un valiente dentro. El miedo es de valientes. Un carácter miedoso puede dar lugar a un acto valeroso. Todos podemos ser valientes. La cuestión está en encontrar un propósito para ello. Así que os planteo tres parámetros que tenemos que atender en el análisis y en el control de las situaciones de alto riesgo. Porque emprender, no tengáis ninguna duda, es un deporte de alto riesgo. Eso sí, siempre que alguien me plantea la idea de emprender, siempre le hago la misma pregunta al principio de la conversación. Es una pregunta bastante dura. Yo estudié económicas, así que mi cultura financiera, económicas en Oviedo además, mi cultura financiera la llevo casi en la médula. La pregunta es, vale, me parece bien, ¿cuánto tiempo duras sin facturar?
Si la respuesta es 2 meses, la respuesta la tiene él mismo. ¿Cuánto dura sin facturar? En economía de guerra, sin muchos derroches. Ese es uno de los puntos claves para lanzarse a la piscina del emprendimiento, porque como os decía, el emprendimiento es un deporte de alto riesgo. 3 parámetros que tenemos que atender a la hora de afrontar situaciones de alto riesgo. El primero de todos es nuestro cuerpo, el segundo nuestra mente y el tercero nuestra atención. Tenemos que atender al cuerpo. Si yo adopto una corporalidad de victoria, es muy difícil que yo me dé por vencido. Nuestro cuerpo es capaz de decirle a nuestra mente cómo actuar. Nuestro cuerpo le dice a la mente que estamos preparados para el desafío. En segundo lugar, tenéis que atender a vuestra mente. Coloco en mi mente a un centinela que permite al cerebro hacer que coloque pensamientos enfocados a la tarea, a la solución. Es lo que yo llamo la comunicación apreciativa. ¿Por qué cuando un niño trae las notas a casa nos fijamos siempre en los suspensos? ¿Por qué no nos fijamos en los aprobados, en los sobresalientes? ¿Por qué nos fijamos en el error, en los problemas, en los riesgos, en las crisis? ¿Por qué nos fijamos en los no puedo, en los no valgo? Controlar la situación implica controlar nuestros propios pensamientos. Es ese diablillo que continuamente nos está atacando. Porque cuando alguien dice, o cuando alguien en tu entorno te dice que no se puede, lo normal no es que no se pueda, lo normal es que no se sepa cómo hacerlo. Si a Steve Jobs, si a Martin Luther King le hubieran dicho, que seguramente se lo dijeron, que no se podía, y se hubieran dado por vencidos, como la niña del cuento del principio de mi exposición, probablemente no hubiéramos tenido esos avances que en este momento tenemos en la sociedad. Y en tercer lugar, atender a la atención, porque donde pongo mi atención es mi propia elección. ¿Dónde la pongo? ¿La pongo en el problema o en la solución? La angustia y el estrés están relacionadas con el futuro. ¿Y si suspendo? ¿Y si fracaso? ¿Y si me arruino? Aceptar los retos y aceptar la sensación de miedo es clave para superar el fracaso. Tenemos que tener una actitud de combate, ser conscientes que lo que acaba sucediendo depende de lo que nosotros hacemos y no de la suerte o del destino que tenemos marcados. De nuevo, es el locus de control interno. ¿Eres parte del problema o eres parte de la solución? Quejarte, echar la culpa a los demás, echar la culpa a la crisis, probablemente te dará la razón, te consolarás, pero lo que no vas a hacer con ello es lograr el éxito. ¿Qué puedo hacer yo para que las cosas sucedan? Cambiar el miedo por la falta de conocimiento y empezar a trabajar para lograr ese conocimiento. Recabar información. Esa es la segunda clave que os quería plantear. Yo siempre me hago 2 preguntas cuando abordo un reto. Lo primero de todo es ¿qué quiero conseguir? Y lo segundo es ¿qué tengo que hacer? El fracaso me enseña para el futuro. Confiar solamente en la buena o la mala suerte es una temeridad, porque la seguridad no existe, al menos la seguridad total. El riesgo está siempre presente. Por lo tanto, 2 claves. La primera, el compromiso. El compromiso es como el agua cuando la ponemos a hervir. Hierve a 100 grados, no a 99. Ese grado extra es la clave muchas veces entre el éxito y el fracaso. Y la competencia, claro que la motivación es muy importante, pero si no tengo la formación, si no soy competente, si no me busco buenos mentores que me ayuden, al final no lo voy a lograr. Motivación sin competencia lleva al error. Me convierto, si me permitís que lo diga, en un tonto útil, en un tonto motivado. No hay que tener miedo, hay que cometer errores. No hay que tener miedo, sino aprender de ellos. Lo que es un fracaso es persistir en el error, esperando encontrar a través de ese error la misma solución. ¿Cuántos de vosotros habéis aprendido a andar en bicicleta viendo la Vuelta a España, sentaditos cómodos en vuestro sofá? Probablemente ninguno. Porque ¿por qué el espíritu emprendedor está tan marcado en países como México, donde el nivel de vida y el nivel de bienestar es mucho menor que en España? ¿Por qué? Porque la necesidad obliga. El coraje es mayor cuando no hay vuelta atrás, cuando rendirte no tienes opción para ello. Porque los supervivientes, ¿por qué los supervivientes del avión, de aquellos que se cayeron en los Andes, fueron capaces de caminar todos los Andes para sobrevivir? Porque tuvieron coraje, porque tenían necesidad. No lo sabéis, y ya voy terminando. Las abejas
Según un cartel de la NASA que pude leer hace poco, no pueden volar según las leyes de la aerodinámica. Su cuerpo está desproporcionado en relación a sus alas, pero las abejas vuelan. En realidad no vuelan, gatean de flor en flor. Ellas no lo saben, pero lo hacen. El coraje no es una virtud, es una cualidad. Si actuáis como valientes, acabáis siendo valientes, porque cuando llegan los momentos difíciles ya estaréis entrenados para ello. Así que firmeza y ánimo, ánimo, mucho ánimo y sobre todo más confianza en vosotros mismos. Y ya para terminar, un minutito más, voy a hacer aquí un ejercicio que tuve oportunidad de ver en Londres a un gran gurú hace muchísimos años y que me hizo pensar. Me hizo pensar sobre la clave del éxito. ¿Dónde está la clave del éxito? El ejercicio es muy sencillo. Hay un gran número de personas en este momento que me estáis escuchando y os voy a pedir, por favor, que os concentréis en la llama de esta vela. Vamos a concentrarnos en la llama y vamos a descubrir ahora el secreto del éxito, el secreto de cómo superar el fracaso. Concentraros en la llama y desear con todas vuestras fuerzas que la llama se apague. Pensarlo. Vamos a ver si lo logramos. Pensarlo. La llama se va a apagar. La llama se va a apagar. Vamos allá. Más concentración. ¿De verdad creéis que se iba a apagar? El secreto del éxito, claro que está en desear que las cosas sucedan. Pero si la llama queréis que se apague, tenéis que soplarla. Si no, estaríamos aquí todo el día esperando a que se consumiese la vela. Ahí está la clave, en intentarlo, en tener coraje, en hacerlo. Desearlo está bien, pero el paso definitivo es llevarlo a cabo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. La verdad es que vaya chute de energía, Julio, perdona. Deberíamos tenerte todos los lunes a primera hora de la mañana para afrontar la semana en lo personal y en lo profesional con mucha más fuerza. Muchísimas gracias por tu intervención. A continuación, toma la palabra Jorge Álvarez de Linera. Qué importante es para tener oportunidad de renacer con más firmeza y de afrontar nuevos proyectos empresariales, que exista un desarrollo normativo que ampare esa posibilidad. Actualmente existe, yo diría que es bastante desconocido aún, y de él nos va a hablar Jorge. Va a realizar un análisis pues, de la segunda oportunidad desde la óptica de la nueva ley concursal y de la directiva europea al efecto. Jorge, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Pues efectivamente, como dice Nuria, es poco conocida esta regulación relativa a la ley de segunda oportunidad. Vamos, tan es así que efectivamente el hecho de que yo esté aquí hablando de ello prueba que es algo que no es excesivamente conocido y debiera serlo. Igual que cualquier empresario sabe las cosas más básicas, como que hay que pagar los seguros sociales, hay que tener a la gente dada de alta, a tus trabajadores, bueno, pues también se debería conocer esto. Luego me referiré más adelante a cuestiones de formación sobre esta cuestión. ¿Qué hay de nuevo en el texto refundido de la ley concursal? Pues nada y mucho. Nada, porque en este caso se trata, pues eso, de un texto refundido que realmente no puede innovar. De lo que se trata precisamente en un texto refundido es simplemente aclarar las diversas modificaciones que ha ido sufriendo un texto, sistematizarlas de una forma más comprensible, pero no debe innovar, y precisamente ahora hablaremos de alguna innovación que sí hace. Por lo tanto,
siguen vigentes los dos sistemas, las dos vías de exoneración con las que ya contábamos anteriormente, la directa y la relativa al plan de pagos, al que luego me referiré, pero donde decía que había mucha novedad es en lo relativo a la exoneración de los créditos públicos, es decir, a la liberación de las deudas relativas sobre todo a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social. Aquí hay que decir que antes de que este texto refundido se fuese al BOE, bueno, pues todos los operadores jurídicos que habían sido consultados sobre esta cuestión y sobre todo a la vista de cómo estaban tratando los tribunales este asunto, había quedado claro, o por lo menos parecía que había quedado claro, que te deberías poder liberar de los créditos públicos. Bueno, pues para nada ha sido así. Entró de una forma en el BOE, como digo yo, en la imprenta, y salió de otra muy distinta. ¿Y cómo fue esa forma en la que salió? Muy sencillo. No te liberas de ninguno de los créditos públicos, ya sean calificados como privilegiados, como ordinarios o como subordinados. Y claro, esto es un aspecto que es clave. Clave sobre todo cuando hablamos de empresarios, ya sean empresarios autónomos o administradores o socios mayoritarios de empresas, porque en muchos casos, bueno, evidentemente los autónomos de forma directa, pues han tenido deudas acumuladas tanto de propias cuotas de autónomos como cotizaciones de sus trabajadores y luego, bueno, pues en relación con la agencia tributaria, pues derivados de los distintos impuestos. Bien, pues eso en cuanto a los autónomos. ¿Qué ocurre con quienes son administradores o fueron administradores de empresas o socios mayoritarios? Bueno, pues dentro de la vorágine de la destrucción por efecto de una crisis empresarial de ese proyecto, bueno, pues es fácil que se terminen por no cumplir todas las obligaciones y eso ocasiona que nos deriven o nos acaben derivando las deudas de la sociedad a nosotros. Y claro, además eso es por un importe altísimo. Bien, ¿y cuál es el escenario, pues, a día de hoy? ¿No te liberas de ninguna de las deudas públicas? Sí, te liberas, porque los tribunales, con alguna excepción muy concreta, los tribunales lo que sí están haciendo en este caso es limitar los efectos de esa modificación en el texto refundido que nunca se debería haber producido. Y por lo tanto los tribunales ahora lo que están permitiendo es que te puedas liberar al menos del 50% de las deudas públicas. Y también están permitiendo los tribunales que el plan de pagos, si optas por esa vía para exonerarte de las deudas, que el plan de pagos, en lo relativo a los créditos privilegiados de la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, es decir, de los créditos públicos, no se sometan a la propia normativa de aplazamiento y fraccionamiento, sino que sea el juez quien apruebe ese plan de pagos. Y ese es el escenario que tenemos a día de hoy y que, lógicamente, como ahora veremos, para los empresarios no sirve absolutamente para nada. ¿Qué ocurre? Que tenemos la Directiva 2019-1023 desde el año 2019 y esa directiva lo que dice de forma muy clara es que a los empresarios hay que darles una verdadera segunda oportunidad. Esto ha tenido que venir la regulación desde fuera, porque si llega a ser por nosotros, conociéndonos que somos muy dados al cariñismo y a la envidia, en el momento que cae alguien le damos leña y que no se levante. Bueno, pues esto evidentemente bien pensado no es una buena idea el desperdiciar talento empresarial de esa forma, y esta directiva lo que viene a decir es eso, que hay que dar una verdadera segunda oportunidad para que
ese talento pueda volver a resurgir. Lógicamente, es que es algo de sentido común. Un futbolista, pensemos yo que sé, en Messi. Se lesiona Messi y ¿qué pasa? ¿Que no lo vamos a atender? ¿Lo vamos a dejar tirado en la banda y a ser posible que ahí se quede? Hombre, no. Pues habrá que procurar que ese futbolista pueda volver al campo a seguir haciendo su trabajo, que es meter goles. Bueno, pues al empresario lo mismo. Si tienes un problema, habrá que ayudar a que te puedas volver a levantar. ¿Y qué ocurre? Que con la normativa actual que tenemos en España, porque no hemos todavía transpuesto esta directiva, lo que nos encontramos es que no dejamos que ese empresario se levante. ¿Y por qué? Porque no le estamos liberando de las deudas de administraciones públicas. Bien, pues a día de hoy, que es 23 de julio, ya debería estar transpuesta esa directiva y, como suele ser muy habitual, todavía no lo está. Esperamos que lo esté próximamente. Lo que pasa es que aquí próximamente puede ser el mes que viene o puede ser dentro de 6 meses o de un año. Y mientras no esté transpuesta, pues insisto, no servirá de nada la regulación actual, porque el empresario necesita liberarse de las deudas. A diferencia de los particulares, que vienen con otros escenarios completamente distintos, con unos volúmenes de deuda muy distintos y en muchísimas ocasiones sin deuda con las administraciones públicas, en el caso de los empresarios esto no es así. Ya sean empresarios autónomos o ya sea, como decía antes, administradores de sociedades o socios mayoritarios, ¿qué ocurre? Que una persona con ese perfil llega al despacho con una deuda, un volumen de deuda muy importante. Y por lo tanto, por la vía del plan de pagos, al que luego me referiré, va a ser imposible que llegue a un acuerdo con sus acreedores. Y por lo tanto, el empresario lo que va a necesitar es esa exoneración, esa liberación. Mientras las deudas públicas no te liberes más que del 50%, y eso, insisto, te liberas del 50% porque los tribunales están haciendo ese ejercicio de limitar los efectos que nunca debió prever esta nueva regulación a través del texto refundido de la ley concursal. Bien, pues, insisto, sin esa modificación, el empresario no tiene esta herramienta a su plena disposición, a pleno rendimiento, y por lo tanto, hasta que no haya esa modificación, nosotros por lo menos aquí en el despacho tenemos aparcados decenas de expedientes, porque no tiene sentido tramitar una segunda oportunidad para un empresario al que le va a seguir quedando el 50% de la deuda de administraciones públicas colgando. Por lo demás, todo sigue igual en la ley concursal respecto al mecanismo de segunda oportunidad, que por otra parte es un mecanismo bastante sencillo. Es algo, como decía Nuria y repetía yo al comienzo, que todavía tras casi 6 años de vigencia del inicio de este sistema de segunda oportunidad, sigue aún siendo bastante desconocido. Pero una de las cosas que más llama la atención a los clientes es la sencillez que tiene este mecanismo, insisto, dejando de lado el problema que tiene actualmente para los empresarios, que es que no te liberas de las deudas públicas. Por lo demás, como decía, es una cuestión bastante sencilla. Se inicia o bien en una notaría, o bien en la Cámara de Comercio o en el registro mercantil, dependiendo de si la persona es, por ejemplo, un empresario autónomo. El trámite se va a iniciar en el registro mercantil o en la Cámara de Comercio, mientras que si estamos hablando de una persona o bien que no ha sido empresario o bien que fue simplemente administrador o socio mayoritario de una sociedad, pero no tiene esa condición de empresario, se iniciaría en la notaría de tu lugar de residencia, lógicamente. A partir de ahí el trámite, insisto, es bastante sencillo y además bastante rápido. Lo que hacen
o bien en notaría, en el registro o en la cámara, es tratar de designar a un mediador concursal. Digo tratar de designar porque últimamente nos estamos encontrando con que no es fácil que acepte ningún mediador. ¿Y por qué? Pues porque lógicamente, por una parte tienen miedo a no cobrar, porque lógicamente dicen, bueno, si tengo que hacer una mediación de una persona que está como está, pues a lo mejor no cobro. Pero el siguiente motivo y principal es por la cantidad o por el importe de los honorarios que va a cobrar el mediador. A día de hoy la regulación es la que es, salen unos importes que en ocasiones son absolutamente ridículos y entonces por ese motivo en muchos casos no se llega a aceptar el nombramiento como mediador, lo cual de cara al empresario no es ninguna mala noticia como ahora diré. Bien, pues tenemos dos opciones, o que nos acepte un mediador o que no nos acepte. Si nos acepta, seguimos por el trámite del acuerdo extrajudicial de pagos y si no acepta ningún mediador, el asunto continúa su trámite en el juzgado al que previamente habían notificado o bien la notaría, el registro o la cámara el inicio de este procedimiento. Bien, pues una vez que hubiese un mediador, nosotros mantenemos con él una reunión y en esa reunión de lo que hablamos es del plan de pagos. Plan de pagos al que luego me referiré, pero que en el caso de los empresarios normalmente termina siendo un esfuerzo inútil, porque hablamos en muchos casos de deudas de decenas de miles de euros o de cientos de miles de euros que hay que proponer pagar como mucho en 10 años y es inviable, estando en la situación en la que está esa persona, proponer algún plan que los acreedores puedan de alguna manera aceptar. Normalmente en este tipo de casos pues estamos hablando de quitas que proponemos de más del 90%. Pensemos pues eso, en una deuda global de 600.000 euros, pues es evidente que una persona que lo ha perdido todo, porque hay que recordar que el mecanismo de segunda oportunidad es para el que ya lo ha perdido todo, es una herramienta para resucitar. Bien, pues una persona que debe 600.000 euros en 10 años no se puede plantear pagar 600.000 euros. Pues podrá pagar como mucho 30.000. ¿Eso a qué nos lleva? A que ese plan de pagos que se va a proponer a los acreedores va a ser rechazado. Porque nosotros, la experiencia nuestra nos lleva a que quitas superiores a un 40% normalmente suelen ser rechazadas, pero quitas superiores a un 90% se rechazan siempre y en todo caso. Bien, pues una vez que se rechaza por parte de los acreedores ese plan de pagos, el asunto se traslada al juzgado. De la misma manera que nos vamos al juzgado, como decía, si no hay ningún mediador que haya aceptado el cargo. Bien, ¿y qué ocurre en el juzgado? En el juzgado depende, por una parte depende de cómo tramite el procedimiento el juzgado, porque no todos tramitan, siendo el procedimiento único, no es uniforme la tramitación. Cada uno interpreta determinados aspectos que no están muy claros a su manera, pero nos encontramos básicamente dos escenarios. Nos encontramos, por una parte, cuando el deudor no tiene nada, ya lo ha perdido todo. Bueno, pues en ese caso, lógicamente, el concurso suele ir muy rápido, incluso se declara y se concluye en la misma resolución y, por lo tanto, además, en ese caso ya te emplazan para que solicites la liberación de las deudas, si es que se cumplen los requisitos que luego me referiré a ellos y además son bastante sencillos. Y el otro trámite o la otra vía sería aquella en la que el deudor sí que conserva algún bien que normalmente suele ser la vivienda habitual, por cierto, hipotecada. Bien,
Ahí de lo que se trata es de liquidar los bienes. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando se llega con la vivienda hipotecada suele ocurrir, es muy frecuente porque si no ni siquiera planteamos esta alternativa de la segunda oportunidad, que la cantidad pendiente de pago por el préstamo hipotecario sea igual o superior al valor de mercado. Entonces, en ese caso, si las cuotas están al día, nos van a permitir que conservemos la vivienda. Yo aquí siempre sé que, hombre, se lo procuro decir de la forma más alegre posible, pero sí que les recuerdo a los clientes que no es que conserves la vivienda, es que vas a seguir en el mismo inmueble, pero en una especie de alquiler, porque la vivienda, si te dejan seguir en ella, es que no es tuya. Es decir, es que la tienes completamente sin pagar. Pero bueno, sí que comprendo que psicológicamente es muy duro que te tengas que ir de tu casa en la que es posible que lleves muchos años, y entonces sí que cabe esta posibilidad. Cabe la posibilidad, insisto, de que en los casos en los que el saldo del préstamo hipotecario es igual o superior al valor de mercado, y estando al día las cuotas nos van a permitir seguir pagando ese préstamo y liberarnos del resto de las deudas, excepción hecha, como decía antes, de las deudas públicas. ¿Cuáles son los requisitos para que se nos conceda la exoneración? Pues muy sencillo. Hay que ser un deudor de buena fe. ¿Y qué es un deudor de buena fe? Pues muy fácil. Es aquella persona que no ha sido condenada por determinados delitos económicos, es decir, por estafas, alzamientos de bienes, delitos contra los trabajadores, contra las administraciones públicas. Es bastante fácil que se cumpla ese requisito. Y por otra parte, también es requisito imprescindible que el concurso de esa persona, no el de la empresa, porque el de la empresa puede haber sido otra historia, pero el concurso de esa persona no haya sido declarado culpable. Puede darse el caso de que el concurso de nuestra empresa se haya declarado culpable, pero el nuestro como persona física no. Es más, en muchos casos, como decía, se declara y se concluye el concurso en el mismo acto y ni siquiera se abre esa pieza de calificación y, por lo tanto, el concurso no es declarado culpable. Por lo tanto, es bastante sencillo. ¿Cuándo se declara culpable un concurso? Primero, cuando se abre la pieza de calificación, por una parte, pero básicamente cuando hemos ocultado bienes, cuando hemos sacado bienes de nuestro patrimonio de forma fraudulenta o intentando, vamos a decir así, engañar a los acreedores, cuando no hemos llevado una contabilidad debidamente, pero claro, la contabilidad, esto se refiere básicamente a los empresarios autónomos, porque quien haya sido administrador de una sociedad o socio mayoritario no se le exige que lleva esa contabilidad porque, lógicamente, estamos hablando de una persona natural, no empresaria. Y que también haya colaborado dentro del concurso. Insisto, en los concursos normalmente el trámite suele ser rápido y en ocasiones tan rápido como que no hay ni trámite, insisto. Se declara y se concluye el concurso en la misma resolución. Y por otra parte, también hay que cumplir algún requisito adicional. En lo que se conoce como régimen general o régimen directo, nos van a pedir que si cumplíamos los requisitos para haber iniciado un acuerdo extrajudicial de pagos, es decir, haber ido, como he dicho antes, a la notaría, a la cámara o al registro, que lo hayamos hecho. Y si cumplíamos los requisitos pero no lo hicimos, lo que nos van a pedir es que hayamos pagado el 25% de los créditos ordinarios y en los dos casos que estén pagados los créditos contra la masa y los créditos privilegiados. En la práctica, ¿qué ocurre? Bueno, pues en la práctica que lógicamente vamos siempre a ese acuerdo extrajudicial de pagos para que no sea necesario
abonar el 25% de los créditos ordinarios, es decir, el 25% de toda nuestra deuda, por simplificarlo muchísimo, porque los créditos contra la masa, ¿cuáles son? Pues habitualmente va a ser los honorarios del administrador concursal, que suele ser una cantidad bastante moderada, y los honorarios del abogado, que lógicamente están negociados de antemano. Por lo menos yo puedo hablar por mí, procuramos ser muy moderados porque la situación del cliente es la que es y por lo tanto los créditos contra la masa son fáciles de pagar. Los créditos privilegiados, el problema lo tenemos normalmente con los créditos públicos y, como decía antes, cuando hay mucha deuda de agencia tributaria o de Tesorería General de la Seguridad Social, no estamos presentando esos concursos, no estamos iniciando esos acuerdos extrajudiciales de pago. Y por lo demás, se nos concede automáticamente esa exoneración. Hasta ahora, por lo menos en todos los expedientes que hemos llevado en el despacho, siempre ha sido así y supongo que si nos pasa esto a nosotros, al resto les tiene que estar pasando 3/4 de lo mismo. Y para terminar, sí quería recordaros pues lo que antes apuntaba. Esta es una herramienta de último recurso. Por lo tanto, lo que hay que procurar es evitar llegar a esto. ¿Y cuál es el problema? Pues que no estamos formados para ello. Se nos forma para muchas cosas, pero como empresarios no se nos forma para poder afrontar una situación de crisis empresarial. ¿Y qué ocurre? Que como no estás formado, no sabes los síntomas, y los hay, y son evidentes, y además son casi siempre los mismos, y no son problemas, salvo casos muy concretos, que afloren de un día para otro. No, esto se va viendo con el tiempo. ¿Qué ocurre? Que el empresario tiene un problema básico que es de falta de objetividad, porque lógicamente está dentro del problema y le cuesta verlo desde fuera, pero quienes nos dedicamos desde hace muchos años a esto, vemos que los síntomas son los mismos. Claro, si nadie nos dice de antemano que ante unos determinados síntomas tenemos que ir tomando una serie de decisiones, ¿qué vamos a hacer? Pues que no estamos identificando la enfermedad que está empezando a padecer la empresa. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Que nos vamos automedicando sin un diagnóstico y nos vamos automedicando con tratamientos además para enfermedades distintas de la que realmente tiene la empresa. Es decir, que nos estamos equivocando de medio a medio. Con eso lo que conseguimos es que la enfermedad que tiene la empresa se agrave y avance a pasos agigantados y al final lo que has conseguido es la muerte económica de la empresa y generalmente tuya, porque uno de los errores que se suelen cometer de forma más habitual es que cuando entramos en una situación de crisis ya teníamos un problema, que es que no estamos acostumbrados a ir sacando los beneficios de la empresa, sino que siempre los dejamos ahí. Y además no establecemos debidamente un muro para que no nos salte la responsabilidad a nuestro patrimonio. Y ese muro, si es que existía en algún momento, lo acabamos derribando generalmente cuando accedemos a financiación de última hora o a refinanciación de lo que ya teníamos financiado y nos piden que el patrimonio nuestro, que a lo mejor no estábamos arriesgando, lo arriesguemos. Y entonces es cuando, como decía, acabamos de firmar la muerte económica, que a lo mejor no la vamos a ver a los 15 días, pero sí a los 3, 6 meses o al año. Y es cuando pierdes todo y es entonces cuando necesitas resucitar, cuando necesitas esta herramienta de última hora, que es esta segunda oportunidad, que, como decía anteriormente, hasta que no se haya transpuesto a la normativa española esta directiva, de cara a los empresarios está absolutamente incompleta porque no te liberas de esas deudas de administraciones públicas
insisto siempre en Agencia Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social, pero bueno, son también los servicios tributarios, en este caso del Principado, de los ayuntamientos y demás, aunque suelen ser deudas en este caso bastante más pequeñas. Y por lo demás, esto es lo que hay, y yo creo que con esto doy por concluido, porque más o menos, además, creo que ya estaba agotando el tiempo que tenía previsto. Te quedaba un margen de 5 minutillos todavía, Jorge, pero nada, muchas gracias por el esfuerzo de concreción. Qué importante, lo decía a la hora de introducir tu intervención, es que haya un desarrollo normativo que dé cobertura a esa segunda oportunidad, pero qué importante también es que existan programas, iniciativas de apoyo público al reemprendimiento, al apoyo al talento de estas personas que han pasado, pues llamémoslo fracaso, por llamarlo de alguna manera, aunque efectivamente coincido con Belén en que no parece el término más adecuado, y que quieren poner ese talento y esa experiencia a disposición de nuevos proyectos empresariales. Aquí en el ámbito del Principado de Asturias ha habido muy poquitas cosas en este sentido, muy pocas iniciativas. Desde FADE promovimos ya hace unos años una, pues en el ámbito local del Ayuntamiento de Gijón, pero conocemos que Murcia, y hoy nos acompañan desde el Instituto de Fomento de Murcia, el Info, y también desde el Centro Europeo de Empresas e Innovación de la Comunidad, dos personas que han participado de primera mano en proyectos de apoyo a todos estos mecanismos de reemprendimiento y de segunda oportunidad. En primer lugar, va a intervenir Rosa Vigueras, en representación del Info, que nos va a contar, bueno, pues, nos va a aportar su testimonio en relación a la experiencia de la Comunidad de Murcia en el apoyo a este tipo de mecanismos de reemprendimiento. A continuación, confío en que lo haga Esther. Tengo que pedirles disculpas, me habrán visto a lo largo de la intervención de Jorge coger alguna llamada de teléfono, estar pendiente de mi ordenador portátil. Esther, y espero que no le importe que lo diga, le ponían su vacuna anti-COVID hace una hora. Saben que nunca podemos saber con estas cosas exactamente cuánto se va a alargar, y confiamos, lo hemos estado pasando un poco mal, tanto ella como yo y Rosa por extensión, pero confiamos en que después de la intervención de Rosa se pueda incorporar. Ella lo haría hablando bueno, pues desde la experiencia precisamente del programa Renace y también del programa Reborn, que es un programa ya de ámbito europeo que ha apoyado este tipo de mecanismos. Lo hará hablando desde este punto de vista del ámbito europeo, y Rosa, que interviene a continuación, te doy paso, Rosa, lo hará desde la experiencia del Renace, del proyecto que se ha desarrollado desde la comunidad, desde el Gobierno de Murcia. Cuando quiera, Rosa. Gracias, Nuria, y buenos días a todos los panelistas y participantes. Quiero felicitar a los ponentes que me han precedido, Belén, Julio, por insuflarnos esa energía del éxito, y voy a felicitar también a mi compañero Jorge Álvarez de Linera por la magnífica exposición legal y en cuanto al fondo y la realidad judicial y extrajudicial del mecanismo de segunda oportunidad. Lo ha explicado de una manera muy pedagógica. Es uno de los objetivos también del programa Renace, donde yo he participado junto a otros profesionales en este servicio también de orientación, y voy a destacar pues esta intervención del compañero de Jorge, porque realmente ha sido muy didáctica y lo ha hecho muy sencillo la comprensión de este mecanismo. Esto no deja de ser un concurso de una persona, y bueno, tiene la complejidad propia de lo que es el derecho mercantil, también hipotecario y financiero, y realmente, Jorge, te felicito por tu exposición. Bueno, pues voy a empezar también dando las gracias al Gobierno regional, a la Consejería de Empleo y también al Instituto de Fomento por haber iniciado ya en 2017, arrancamos
este programa de reemprendimiento y confiaron en unos profesionales. Hemos obtenido unos resultados, os lo voy a comentar todo, y agradecida por la experiencia no solo profesional que supuso arrancar, digamos, la práctica jurídica de la Ley de Segunda Oportunidad, que fue esa reforma transversal de la ley concursal que regía antes de este texto refundido del que nos ha hablado Jorge, y es un inicio nuevo, también un reemprendimiento empresarial para esta abogada y mediadora que os habla, aquella oportunidad que me dio el Info. El programa Renace, siempre decimos, y ahora lo va a explicar muy bien mi compañera Esther Peñalver, directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, del CEIM. El programa Renace es la hija del Reborn, es esa práctica regional que pudimos adaptar después de estudiar todas las versiones del reemprendimiento, de la ayuda al empresario en situación de crisis económica que rescatamos del entorno europeo. Murcia pues tuvo la suerte de ser uno de los socios del Reborn, gracias al consejero de Empleo, gracias a Esther Peñalver, a Joaquín Gómez, que vuelve a ser director también del Info, y un equipo de trabajo fantástico, Isabel del Rey. Todos conseguimos hacer esto que os voy a enseñar, un mecanismo donde al empresario murciano le dábamos unas herramientas. Dame un segundo que os voy a abrir la página web. A ver si consigo. Vaya. ¿Puedes, Rosa? Pues no puedo, no sé por qué no sale ahora. Antes hemos hecho la prueba y ahora no me aparece. Un momentito. Estoy intentando que en compartir pantalla ahora. ¿Se ve ahora? Correcto. ¿Sí? Se ve perfectamente, gracias. Bien, os voy a poner esta introducción. Tendrás que reiniciarlo y subir un poco el volumen, casi apenas lo escuchamos. No se oye, Rosa. No sé si tú lo escuchas correctamente. Al compartir, debe de compartir también el sonido de la computadora. Dime. No lo estamos escuchando. No. ¿Ahora? No. Cuando compartes, comparte el sonido de la computadora, Rosa, también. Hay un clic ahí abajo que tienes que darle. Vuelve a compartirlo, inícialo, y cuando compartes, márcale que salga el sonido por la computadora. Es una casilla que tienes ahí debajo. Nada, y si es mucho lío en el directo, obviamos el vídeo y nos cuentas, Rosa. Disculpadme, pero no encuentro Nada, pues nada. la fórmula para que oigáis el vídeo. Bueno, como vais a tener la posibilidad de verlo, ¿verdad? Pues vamos a volver a la página web. ¿Veis ahora, verdad? La página web, ¿me oís bien? Correcto, sí. Disculpadme, no he sabido compartir el audio. Creía que yo lo estaba oyendo perfectamente.
Bueno, pues este programa Renace, que es un programa impulsado por el Gobierno regional para la recuperación social y el fomento de reemprendimiento empresarial y laboral de Murcia, hoy está siendo objeto de una nueva edición, de una adaptación a las actuales circunstancias de crisis económica que estamos padeciendo a nivel mundial, particularmente en la región de Murcia, con las grandes dificultades económicas que están teniendo los pequeños empresarios, los grandes empresarios, y este plan de asesoramiento, financiación y ayuda a empresarios y emprendedores profesionales, y a través de ese acuerdo extrajudicial de pagos que también ha explicado Jorge, pues va a ayudar a reducir o a eliminar cargas financieras contraídas durante el periodo de la crisis o anteriores, siempre con el objetivo de posibilitar al empresario iniciar un nuevo proyecto empresarial o incorporarse al mundo laboral. Es un programa que nació en 2017 y que, como digo, vamos a readaptar, estamos haciendo una nueva edición para esta actual situación, para reconocer, recuperar a todas estas personas que apostaron sus recursos, su ilusión en un proyecto empresarial y a los que la crisis pues, está obligando a cerrar las puertas. Los empresarios, por lo tanto, son los protagonistas de este programa de reemprendimiento. Como veis, la página web del Info Renace, confírmame por favor, Nuria, que la estáis viendo. Sí, sí, la estamos viendo correctamente, Rosa. Gracias, gracias. Bien. Aquí, como veis, el planteamiento es bastante intuitivo para que podamos acceder, el empresario murciano pueda acceder a este servicio. En un primer momento tenemos aquí a esta persona empresaria con la instancia de la solicitud, que la voy a abrir para que la veáis, explicando paso por paso qué es lo que arranca el programa. Realmente el empresario que está interesado en reiniciar esta actividad empresarial, pues como veis aquí hay un modelo de instancia. Vamos a verlo. Bueno, en realidad aparecería con los logos del Renace, del Info y europeos, lo que tenemos que acompañar: una fotocopia del DNI, una vida laboral y una central de información de riesgos del Banco de España. Como veis, aquí como estamos adaptando toda la documentación, todos los formularios, como digo, para esta nueva edición, en realidad es tan sencillo como en este primer triaje tenemos que comprobar si el empresario actualmente está dado de alta en un CNAE, si efectivamente desarrolla una actividad empresarial, está pagando su autónomo, o por el contrario, como veis aquí, es una persona no empresaria que pueda arrastrar deudas de ese pasado empresarial y que quiera utilizar también este mecanismo para volver al mundo laboral, para reemprender actividad. Tal cual ha explicado Jorge, en esos dos perfiles que la Ley de Segunda Oportunidad recoge, el perfil de empresario y el perfil de persona física natural. Bueno, en este proyecto participó en su día, y gracias a que el Gobierno regional, en todas las reuniones que mantuvimos con todos los que podían tener opinión en este rescate empresarial, pues fijaos, estas entidades bancarias firmantes del pacto acudían a estas primeras reuniones del programa Renace. Quiero destacar especialmente la participación, aquí lo veis, la Cámara de Comercio de la región de Murcia, que en ese camino del perfil empresario, que después va a llevar su acuerdo extrajudicial de pagos a la Cámara de Comercio, como ha explicado Jorge, pues la Cámara de Murcia está absolutamente especializada con mediadores, administradores concursales que ya conocen de la existencia del Renace, y por lo tanto partimos de que en una experiencia del Gobierno regional donde se ha dado una viabilidad a un acuerdo extrajudicial de pagos, es más fácil trabajar en la Cámara de Comercio, porque el procedimiento que preparamos en el Info
pues está completísimo. Es muy raro, ¿no?, que haya que subsanar nada, ¿no?, porque lo cuidamos al detalle. Pues fijaos, todos los colegios profesionales, Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, Cartagena, Lorca, Colegio de Economistas, el Colegio Notarial también, por supuesto, porque el perfil de persona física natural inicia su acuerdo extrajudicial de pagos en una notaría. Desde aquí, pues, vamos a saludar al que fue decano, Pedro Martínez Pertusa, que apoyó muchísimo este programa. Fijaos, Colegio de Periodistas, Procuradores de Murcia, de Cartagena, de Lorca, y también agradecidos a las entidades financieras que participaron en el programa. De hecho, tengo que comentar que gracias a que estas entidades financieras participaban en este tercer punto que vamos a valorar ahora en la Comisión Renace, pudimos llegar a esas intermediaciones, a esas negociaciones desde la propia sede del Gobierno regional, evitando que muchos de los empresarios y candidatos del programa Renace tuvieran que iniciar ese acuerdo extrajudicial de pagos en la notaría o en la Cámara de Comercio de Murcia. Esto es muy interesante porque, auditado por el Gobierno regional, pues se consiguió exonerar muchísimo dinero a un grupo de 70 empresarios que llegaron a acuerdos de quitas, esperas, desde el Gobierno regional, haciendo esta mediación desde la plataforma pública. Por lo tanto, esa es la felicidad que yo os decía antes, poder haber participado y contribuido en la recuperación de un empresario. Os invito a que busquéis la noticia. 70 empresarios Renace salvaron su patrimonio, salvaron su sobreendeudamiento sin necesidad de acudir al acuerdo extrajudicial de pagos, al concurso de persona física, al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Como hemos explicado antes, en la primera parte de la web, pues todo arranca con una solicitud donde vamos a evaluar pues el estado actual en el que comparece este empresario o el que fue empresario, con los riesgos financieros de los que va a responder, porque tenemos estos partners, las entidades financieras, tenemos que saber qué deuda financiera. Y aquí, como veis, está la instancia de solicitud. Una vez que valoramos en una entrevista personal, la pandemia vino a entorpecer, ¿verdad?, esta presencialidad que hacíamos, porque la entrevista las hacíamos en las instalaciones del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El técnico del Info recopilaba un grupo de candidatos y en 2 mañanas al mes los entrevistábamos. Ahí ya investigábamos una faceta muy importante que también ha hablado Jorge Álvarez, ¿no?, el perfil de deudor de buena fe, una etiqueta que es absolutamente básica para poder participar en este programa. No solo porque va a intentar el acuerdo extrajudicial de pagos, sino también corroborar la inexistencia de un antecedente penal que dé al traste con la solicitud del beneficio de exoneración, porque el candidato de esta herramienta de la segunda oportunidad no puede tener antecedentes penales por delito socioeconómico. En este triaje, en estas entrevistas iniciales, lo que hacíamos los profesionales encargados de la herramienta pues es indagar precisamente el origen del sobreendeudamiento, confiar, porque también se firma una declaración responsable de que toda la información que se nos da es la verídica. Pensemos que el expediente completo de la segunda oportunidad se compone de unos 26-27 documentos, entre ellos este certificado de antecedentes penales, la acreditación desde el estado civil de las personas, todos los gastos que mantiene la unidad familiar, certificados de deuda pública y una declaración responsable, por supuesto, de que se cumplen los requisitos de la ley. En Comisión Renace y con la participación de los partners del programa, los financieros, pues valorábamos qué alternativas tiene el empresario o el que fue empresario para salir
mediante una propuesta, un plan de pagos que va desde la quita, la espera, la dación de bienes u otras fórmulas de reestructuración cuando viene la entidad financiera. Se valora en esta comisión qué posibles salidas tenemos a este sobreendeudamiento. Lo cierto y verdad es que, igual que ha comentado Jorge, cuando llega a un despacho un empresario, normalmente no viene con síntomas de una alerta temprana de sobreendeudamiento. El candidato que ha venido a Programa Renace es un empresario salpicado por la crisis económica de 2007-2008, con un endeudamiento muy potente también a nivel agencia tributaria y seguridad social. Por eso voy a destacar este punto, porque el deudor de buena fe pues no puede haber cometido un delito contra la seguridad o salud de los trabajadores. Claro, un empresario que, por ejemplo, pues ha dejado de pagar cotizaciones a la seguridad social de un trabajador que además lo ha denunciado, se ha querellado contra ese empresario, pues desgraciadamente la ley de segunda oportunidad establece que hasta que no transcurra un plazo de 5 años, pues no puede iniciar este acuerdo extrajudicial de pagos, ¿no? Desde la cancelación de los antecedentes penales. Claro, el problema que teníamos aquí es que venía un perfil de empresario, por ejemplo, el sector de la construcción, que en Murcia ha sido, digamos, un estándar crítico del PYME, desde ese autónomo, y claro, con un antecedente penal, pues incluso muchos abogados de esos empresarios que acudían con ellos al programa, pues planteaban en esa lluvia de ideas incluso pues, solicitar un indulto para poder limpiar ese antecedente penal. Muy significativo fue el caso de un candidato que tuvo que conformarse en sede penal con una pena mínima para que la aseguradora pudiera responder de la responsabilidad civil e indemnizar al trabajador. Pero claro, con ese apunte penal y teniendo en cuenta las circunstancias que lo llevaron a esa crisis, además se despatrimonializó para poder pagar indemnizaciones al resto de los trabajadores. Era una empresa importante relacionada con la construcción y hoy está solventándose ese indulto ante el Ministerio del Interior para poder favorecer el acceso de este empresario al programa Renace, a la segunda oportunidad. Pensemos que son candidatos pues, de una media de entre 50 y 60 años que ven cercenado incluso su derecho a cobrar una pensión de jubilación porque tienen esa deuda pública. ¿Vale? El programa Renace también en algunos casos ha estado enfocado en poder salvar esa deuda pública, reestructurar esa deuda pública para poder cobrar una pensión o para dejar de tener embarcada una pensión, ¿no? En algunos de los casos. Luego también el perfil, digamos, entre los 150 a 170 candidatos de esta primera fase del Renace, pues personas jóvenes, reemprendedoras, que respondían de unos pasivos entre 80.000 y 120.000, 150.000 euros, créditos financieros, poca deuda pública, por ejemplo, pues personas que sufrieron ejecuciones hipotecarias de sus viviendas, quedaron remanentes o colas hipotecarias por pagar porque el valor de la responsabilidad hipotecaria no cubrió el total de deuda mantenida con la entidad financiera y esas colas hipotecarias, esos remanentes que aparecen en la CIRBE, pues cercenaban, ¿verdad? Impiden ese acceso a la financiación, ese acceso a volver a reiniciar una actividad empresarial, perfil de gente joven y con una deuda, digamos, bastante asumible para este mecanismo. Y fijaos, con ese remanente hipotecario, pues resulta que quedaban IBIs no satisfechos de esa vivienda habitual que salpicaban también de deuda pública el total de sobreendeudamiento que se nos presentaba en la Comisión Renace. Después de analizar toda esta documentación, emitimos un informe de viabilidad o no, explicando las posibles respuestas que daríamos los profesionales encargados de la ejecución del programa, pues planes de pago que iban principalmente orientados a una quita importante de la deuda y al resto de la deuda
someterla a un plan de pagos adaptado a la capacidad económica del solicitante. Es muy importante lo que ha comentado Jorge Álvarez y lo que siempre detectamos en el perfil, en el candidato, el miedo a perder la vivienda habitual. Jorge ha hecho un apunte muy interesante, cómo podíamos buscar soluciones para salvar la vivienda habitual, que el azote en Murcia, por ejemplo, de las ejecuciones hipotecarias, y os voy a dar un dato del Consejo General del Poder Judicial, año 2014, hasta 1000 lanzamientos, la mayoría por ejecuciones hipotecarias, pero también por desahucios por falta de pago. Esas 1000 personas que han podido perder la vivienda, qué bien que ahora tengamos un servicio de orientación para poder gestionar cómo salvar del plan de liquidación, como bien decía Jorge, tu vivienda, es decir, no perderla, conservar el hogar. Esto también ha sido una materia bastante trabajada en el programa Renace, ¿verdad? Y el problema es que ahora con el COVID pues viene esta nueva situación de impago de letras hipotecarias, que ya sabemos, bueno, pues que con la nueva ley de contratos de crédito inmobiliario, pues el banco ejecutante ha de esperar, ¿verdad?, a un determinado número de cuotas impagadas para declarar vencido el préstamo. Es muy interesante poder trabajar en ese periodo, antes de que venga el pleito, pues en esta alerta temprana que conocimos principalmente, creo que hablará Esther Peñalver de ello, con el programa belga, ¿no? Cómo poder blindar estas situaciones. Bueno, pues nosotros contamos con un listado de asesores jurídicos y económicos, como veis aquí en este paso del programa, y principalmente pues, la Cámara de Comercio, con esa profesionalización de los mediadores, administradores concursales. Es un grupo nutrido de profesionales de Murcia que trabajan por esta herramienta. Como veis aquí, el paso 5 es el acuerdo extrajudicial de pagos. No me voy a extender aquí porque lo ha explicado muy bien el compañero Jorge. Aquí es donde realmente, ya sea por el cauce de la notaría o bien por el cauce de la Cámara de Comercio o registro mercantil, porque la ley da esa doble opción, iniciar ese expediente que ya se lleva nuestro candidato Renace, ese expediente que ya se lleva hecho para llevarlo a la notaría o a la Cámara de Comercio, pues a partir de ahí hay una insaculación, un nombramiento de un mediador concursal. Se me ha olvidado comentar también que el Tribunal Superior de Justicia también es un partner de este programa y conocedor de que este inicio de las negociaciones, como se comunica evidentemente al decanato de los juzgados cuando se inicia este procedimiento, pues es muy interesante poder asesorar, animar a este candidato a que sepa que las ejecuciones de todo tipo pues tienen en el trámite legal de la segunda oportunidad la oportunidad del mediador concursal de paralizar, que después va a ser el administrador concursal, de paralizar temporalmente esas ejecuciones para no sufrir, ¿verdad?, el ataque de los acreedores. El último punto del programa, pues esos programas y ayudas del SEF y del Info. Aquí voy a haceros un apunte porque mis compañeros, los fracasólogos nos llamamos, unos compañeros fantásticos de la universidad, incluso se ha publicado un libro, os invito a buscarlo, La gestión del fracaso, sobre nuestra experiencia como partners, como stakeholders de este programa. Está también Paco Provencio, que es uno de Foro Ilusionando, un foro muy interesante empresarial que ayuda a recuperar esta energía positiva que también debe surgir tras un fracaso empresarial, ¿no? Ver por qué me han pasado estas experiencias empresariales, qué he aprendido y qué reforzado salgo para volver a reiniciar. Pues mirad, el otro día en el Info que estábamos Isabel del Rey y otra compañera analizando los resultados de éxito
¿verdad?, del programa Renace, pues les llevé 4 o 5 autos terminando los concursos de persona física de estos emprendedores que vinieron al Renace a confiar en nosotros, y había casos muy significativos. Uno de los empresarios que ha podido exonerarse, por ejemplo, de más de 100.000 euros de deuda de la Seguridad Social, precisamente por un trámite procesal que la Seguridad Social no aprovechó a tiempo, no comunicó a tiempo el crédito, se vuelve extemporáneo y prescribe de oficio, e incluso créditos contra el Fogasa que mantenía este empresario, Fondo Garantía Salarial, explico brevemente, adelanta, digamos, los salarios a los trabajadores y se convierte en el acreedor de este empresario reclamándole pues unos 60.000 euros. Creo que ha sido el candidato Renace que más deuda pública ha justificado en segunda oportunidad. Pues bien, por la legislación y por lo que marca la norma en cuanto a la prescripción de las deudas públicas, el hecho de la inactividad de la administración anterior, pues en un proceso de estas características se puede hacer valer y, por lo tanto, al ser extemporáneo, pues no se ha de pagar y entra dentro de ese beneficio de exoneración. Otro de los casos significativos pues fue la hija de un empresario que también, asolado por la crisis económica, tuvo que nombrar como administradora societaria a su hija y para reiniciar, para seguir retomando la actividad empresarial, y volvió a fallar por segunda vez, ahora salpicando a su hija de deuda pública. Pues bien, en este caso, y estando vivo el crédito público de la Seguridad Social, esta candidata Renace pudo conseguir obtener el beneficio de exoneración de los pasivos insatisfechos, pagando parte del crédito público vivo, parte es la mitad del privilegio, arrastrando, eliminando el resto de deuda pública. Este mecanismo está previsto en la ley. Es decir, si se paga la mitad de esa base imponible que no tuvo ingreso en las arcas públicas, la otra mitad, el interés de demora, el recargo de apremio e incluso la sanción con la que castiga la Seguridad Social el impago, pues se ve eliminada, y una deuda muy potente, pues con unos 12.000-13.000 euros, pagándolos y autorizado todo esto, evidentemente por la figura del administrador concursal y del juez, pues pudo exonerarse de un montante de unos 45.000 euros. Este auto es recientísimo en Murcia. Y así, unos cuantos supuestos más. Hoy muchos de estos candidatos, de estos 150, 160, están ahora mismo en esos procedimientos judiciales en distintos partidos de la región de Murcia. Espero un día poder comentaros el éxito de la herramienta también para ellos. En esta experiencia voy a destacar lo que comentaba una de las stakeholders que participa dentro del CEIM con otros compañeros, profesores de universidad. Se llama María Guerrero, ella es la presidenta del Teléfono de la Esperanza de la región de Murcia, y María, en una entrevista hace poquito, hablaba de las cifras de suicidio en la región de Murcia, un tema que es bastante incómodo, pero tiene muchísimo que ver con esto que estamos comentando en la mañana de hoy, ¿no? ¿Qué implicación psicológica, como comentaba Julio, tiene en la vida de las personas? Imaginemos perder un hogar, no encontrar trabajo. Ese túnel es muy oscuro para muchísimas personas, y comentaba María que en octubre de 2019 en la región de Murcia se habían suicidado 300 murcianos. Justo un año después, en octubre del 20, y con ya la pandemia, ¿verdad?, y unas cuantas olas de contagio sufridas por todos, esa cifra se ha duplicado a 612, casi el mismo número de fallecidos por el contagio de COVID en la región de Murcia. Me parece impactante, me parece aberrante, ¿no?, tener que no poder encontrar salida al sobreendeudamiento empresarial, al de un fracaso que lleve a eso, porque evidentemente en esas entrevistas telefónicas el perfil que llama para pedir ayuda pues habla siempre de lo mismo: no he podido pagar la hipoteca, mi mujer quiere divorciarse,
no llego a fin de mes, he tenido que contratar una serie de microcréditos que todavía me están llevando a mayor ruina. Esto de verdad es impactante a nivel profesional, imaginaos, pero es que a nivel personal en esas entrevistas de los candidatos era bastante habitual en el triaje que alguien comentara que se le había pasado alguna vez por la cabeza suicidarse para poder cobrar un seguro, por ejemplo, y poder limpiar de deuda su patrimonio. Qué importante, y esta es mi conclusión, qué importante que los gobiernos, como ha ocurrido con esta maravillosa práctica regional puesta en marcha por Murcia, qué importante que podamos desde la administración pública tirar ese salvavidas, ¿no? Explicarle a la gente que siempre va a haber una solución y además legal. Y tenemos que tener en cuenta que no solo por el texto refundido de la ley concursal. Desde el año 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y gracias a que muchos jueces pues, han planteado cuestiones prejudiciales para poder, digamos, dilucidar la abusividad o no de determinadas cláusulas de las hipotecas que pueden dar también al traste a no poder pagar una cuota hipotecaria. Pero desde el año 2013, además, que existe la ley de protección al deudor hipotecario, al deudor en exclusión, al deudor vulnerable. Qué importante que el gobierno regional de cada provincia, ¿no? Hoy estamos hablando con los amigos asturianos, pero qué importante que podamos dar ese servicio de orientación, decirle a una persona, ya lo veréis en el programa Renace, lo que no abarcaba Renace, se podía, digamos, imaginamos que solo llega una persona con un problema de su préstamo hipotecario. Pues aquí en Murcia tenemos en la Consejería de Fomento y Vivienda el servicio de orientación y mediación hipotecaria de la vivienda, donde también hay soluciones públicas al problema de la hipoteca, al problema de la casa. Qué importante que el gobierno regional asuma esta tutela y podamos dar esas herramientas a los empresarios, a los que han fallado en un negocio anterior. Creo que no me he dejado nada. Creo que mi compañera Esther, porque quiero sé que os va a encantar cómo surge el Reborn y ella cómo capitaneó esta herramienta europea y gracias a eso, ¿no? Vino a Murcia. Muchísimas gracias por haberme invitado, por vuestra atención y bueno, pues cualquier duda que tengáis a bien plantearme, pues la contestaré encantada. Gracias a todos. Nada, muchísimas gracias a ti, Rosa. Vamos a aprovechar para ganar un poco de tiempo y permitir que se pueda incorporar con nosotros Esther, planteándote una pregunta que nos trasladaba a través del apartado de preguntas y respuestas María Llaneza en relación a lo que comentaste sobre la existencia de deuda con las administraciones públicas y su efecto o su afectación sobre la pensión de jubilación. Pregunta concretamente si puede afectarle en su totalidad, solo en una parte o cómo sería esta afectación. Claro, pues respetando, digamos, los tramos legales de inembargabilidad de los emolumentos de pensiones, de sueldos, si se supera pues, un doble del salario mínimo interprofesional, eso está regulado legalmente, pues puede verse afectado. Y fíjate, gracias por la pregunta porque hay mucha gente que ahora podría solicitar un ingreso mínimo vital de los previstos para superar esta situación crítica de COVID y por mantener este estado de sobreendeudamiento con la administración tributaria, con la seguridad social, no dan el perfil para recibir la ayuda pública. Entonces, evidentemente, una pensión baja no va a sufrir, digamos, de embargo, etcétera, pero si es de un nivel que se ha cotizado mucho y el nivel de la pensión es alto, pues puede verse afectada por un embargo. Por eso decía que ese perfil, ese candidato a exonerar, pues a veces no es solo para reemprender. Hubo un empresario murciano que está ahora mismo en concurso que tiene 82 años y hay una parte de su pensión que está embargada con 82 años.
¿Y cuál es el objetivo? Reiniciar empleo. Es un ejemplo de empresario murciano que ha estado, vamos, cotizando 40, 50 años. Y precisamente por la última fase profesional, por ese resbalón, ve afectada su pensión. Ahora mismo el objetivo es liberar esa pensión para que pueda recibirla íntegramente, porque por eso cotizó como empresario. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Veo y no sabes cómo me alegra que ya se haya incorporado Esther con nosotros. Buenos días, Esther. Sí. Ánimo, ánimo, Esther. Espero que la vacuna no te afecte mucho. Y sí, por Dios, rebaja la tensión, que no queremos que sentimos mucho el mal rato. Nada, hemos llegado, que es lo importante. Vale. Y bueno, nada, como ves, justo estaba terminando Rosa su intervención, o sea que justo in time. Muchas gracias por el esfuerzo de acompañarnos y nuestra idea es terminar como estaba previsto en programa contigo, que tú nos cuentes, nos adelantaba Rosa cuando iniciaba su intervención, que en definitiva el RENACE había surgido gracias a la experiencia, a la participación de la región de Murcia en el proyecto Reborn. Eso es. Ella nos acaba de contar con detalle cuál ha sido el mecanismo de trabajo en el marco de este proyecto del RENACE, pero nos parecía muy interesante también que desde CEIM nos pudierais hablar, bueno, pues de buenas prácticas que hubierais detectado en el marco de esta participación en el proyecto Reborn, bueno, pues en los países que hayan formado parte, o en las regiones que hayan formado parte como vosotros del proyecto, porque, bueno, de alguna manera eso define la estela a seguir por parte de vosotros, que fuisteis los pioneros aquí en España en poner en marcha a nivel regional este tipo de políticas, pero también para, bueno, pues para entidades o para regiones como Asturias, que estamos, como decía, interesados en continuar un poco con esa estela. Así que nada, te doy paso. Perfecto, Agradeciéndote Nuria, pues una vez más las carreras. Estupendo. Voy a compartir pantalla. Creo que no lo tengo habilitado, Nuria. No sé si... Sí, es que acabo de comprobar que de un día a otro se deshabilita. Vale. No sé muy bien por qué motivo. Te había habilitado ayer, pero bueno, ya estás otra vez, Esther. Perfecto, ahora sí. Estupendo. Pues, ¿me confirmáis que veis la presentación? Vale, sí. Perfecto. Pues, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Nuria, y muchísimas gracias a Fadi por la invitación. Creo que has hecho una introducción de marco estupenda, y aparte la ponente que me precedía entiendo que ha hecho ya un camino importante, porque efectivamente ha explicado que RENACE viene a ser una consecuencia de un proyecto de ámbito europeo que es Reborn. Y ahora explicaré exactamente cómo fue la casuística, porque en realidad, aunque fue una consecuencia, casi que cohabitó con el proyecto Reborn. Fue una cosa muy particular. Que entiendo que Rosa ha explicado perfectamente. Me he perdido su presentación desafortunadamente, pero bueno, entiendo que ella ya ha explicado perfectamente cómo se instauró esta buena práctica en la región de Murcia, al mismo tiempo que estábamos involucrados en un proyecto de ámbito europeo cuyo objetivo era, como tú bien has comentado, Nuria, identificar buenas prácticas en el apoyo al reemprendimiento en general. Y ahora paso a explicar un poquito más. Bueno, nosotros en CEIM, allá por el año 2016, ya empezábamos a ver que había una clara falta de medidas para aquellos empresarios, emprendedores, bueno, que habían tenido una experiencia no exitosa, pero bueno, que eso suponía un fracaso honesto, que aparte suele ser muy habitual en el camino del emprendimiento, y que no tiene nada que ver con, pues eso, con un fraude, ¿no? Con haber realizado un fracaso, pues con una connotación negativa, ¿no? Con malas prácticas y demás. Y sin embargo, en contra de lo que deba hacerse, ¿no? Con estos empresarios que ponen toda la carne del asador y que se esfuerzan tremendamente porque sus proyectos salgan a la luz, y bueno, y en ocasiones, pues no dependiendo de ellos, pues esto no se consigue, en contra de apoyar la facilidad para que puedan
continuar, ¿no?, con ese proceso, con nuevos proyectos quizás, nuevas iniciativas, nuevas oportunidades, pues tienen muchísimas más barreras que los emprendedores que no han iniciado nunca un proceso, una creación de un proyecto, ¿no? Aquí teníamos algunos datos de partida que tratábamos de resumir cuando empezamos a idear este proyecto, el proyecto Reborn, que eran muy significativos. Ese 57% más de la mitad de la sociedad no invertiría dinero en un negocio que ha administrado alguien que ha fracasado previamente, ¿no? Y sin embargo, si nos vamos a la cajita verde, lo que vemos es que precisamente un emprendedor que ya ha pasado por una experiencia de crear un proyecto empresarial, pues va a tener muchas más posibilidades, haya fracasado o no, ¿no?, de éxito que aquel emprendedor empresario que nunca lo ha intentado previamente, ¿no? Entonces aquí ya se producía una incoherencia muy importante. Igual pasa con ese 47% que estaría menos inclinado a comprar un producto o servicio de alguien que haya tenido una experiencia empresarial no exitosa. O sea, el enfoque es el mismo. Y luego, por supuesto, lo que ya anticipaba, ¿no?, ese estigma que tienen los empresarios que han fracasado, cuando en realidad pues tenemos que claramente distinguir entre un fracaso honesto y un fraude. En este marco de oportunidades frente a los empresarios que ya habían realizado alguna experiencia empresarial y que no habían tenido éxito, es donde queríamos enmarcar nosotros el proyecto Reborn. Buscamos en su día pues diferentes oportunidades para poder financiar este proyecto y lo hicimos dentro del programa Interreg Europe, que para quien no lo conozca es un programa, mejor dicho, de financiación europea a través de fondos FEDER, cuyo objetivo fundamental es la mejora de las políticas regionales. Es decir, es un proyecto europeo donde colaboramos organismos y entidades de diferentes territorios europeos con el objetivo de identificar aquellas buenas prácticas que podamos adaptar, atraer y adaptar a nuestras regiones y no solo quedarnos ahí, ¿no?, sino tratar de darle consistencia al tema de tal modo que pudiéramos introducirlo formalmente en nuestras medidas y políticas regionales con el apoyo obviamente del gobierno regional y que pudieran permanecer en el tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues cada socio tuvo que identificar aquel instrumento político en el que quería encajar esas buenas prácticas identificadas, que ya comentaré cuál fue el proceso. Bueno, en nuestro caso y el de todos los socios, al final lo que hicimos fue enmarcarlo en el programa operativo que todos los socios que trabajamos en el territorio, bueno, pues estábamos, digamos, alineados a ese programa operativo FEDER. En este caso fue el del marco anterior, 2014-2020, y bueno, tuvimos que elegir pues, la prioridad en concreto en la que íbamos a encajar nuestras futuras medidas, que en nuestro caso fue en esa línea de mejora de la competitividad de pequeñas y medianas empresas. Más en concreto, bueno, en la línea 3A, que viene a atender a esa promoción del espíritu empresarial. Bien, los objetivos del proyecto eran, como decía, ese intercambio de experiencias entre los diferentes territorios, con el objetivo único de identificar buenas prácticas que poder traer a la región de Murcia. Lo que hicimos fue, en base a un estudio previo y luego un estudio que también desarrollamos durante la vida del proyecto, identificar cuáles eran esas verticales en las que más nos podía interesar identificar buenas prácticas, ¿no?, para luego traerlas aquí. Esas verticales fueron esas 3 temáticas que estáis viendo ahora en pantalla. En primer lugar, soluciones financieras en segunda oportunidad. En segundo lugar, la imagen positiva del reemprendedor. Y en tercer lugar, esa construcción de capacidades emprendedoras, de habilidades blandas que llaman ahora, tan necesarias para emprender, bueno, con éxito en primera instancia, ¿no? Bien, identificamos a los socios que formarían parte de este proyecto. Ahí podéis ver bueno, un total de 6 socios de 6 regiones distintas: Italia, España, Bélgica, Hungría, Grecia y Polonia. Hemos de decir que aunque el proyecto se gestó en la región de Murcia y toda la fase conceptual y de desarrollo la hicimos nosotros desde CEIM, finalmente el socio líder fue una región italiana, en Liguria, en Génova, por el simple hecho de que el programa exigía que el líder fuera un ente público, ¿vale? Y nosotros somos una fundación privada. Entonces cedimos el liderazgo, pero bueno, estuvimos, digamos que detrás de ellos, gestionando toda la coordinación del proyecto, puesto que el concepto y la idea la habíamos desarrollado desde CEIM. Bien, todos los Interreg Europe se estructuran en 2 fases diferentes de trabajo.
En nuestro caso, el proyecto, que se presentó y que fue aprobado, comenzó en enero del 2017. Ahí comenzábamos 2 años de primera fase del proyecto, en lo que íbamos a hacer es ese intercambio de experiencias y ese conocimiento de cuál era nuestra realidad. Entonces, hablaremos de unas actividades a nivel regional y unas actividades a nivel interregional. Bien, esas actividades a nivel interregional, básicamente intercambio de experiencias. Ir a los diferentes territorios y conocer de primera mano qué es lo que estaban haciendo allí a través de diferentes actuaciones o actividades, esos Interregional Thematic Workshop, esos talleres participativos y esas visitas de estudio. Al fin y al cabo era ir allí en campo, estudiar lo que estaba pasando y ver realmente cómo desarrollaban esas buenas prácticas. A nivel regional, como os decía, también teníamos actividades que podemos distinguir en 2. En primer lugar, lo que nos interesaba es, aunque nosotros particularmente ya habíamos hecho un estudio de ver cómo estaba la situación, teníamos que hacer formalmente pues, ese análisis y descender muy a detalle para ver exactamente pues, cuáles eran las necesidades, el punto en el que partíamos y hacia dónde queríamos llegar en base a las necesidades de la región de Murcia. Esto lo hicimos a través de 2 actividades principalmente. Los Stakeholders Group Meetings que veis ahí no eran más que una serie de actores de referencia, en esta ocasión obviamente como estamos en la parte de actividades regionales de nivel regional, que de un modo u otro tenían algo que decir en la materia. Bueno, ahí podéis ver el listado de instituciones, entidades, empresas privadas, mezclamos un poco participantes de todos los ámbitos, pero que estaban o bien involucrados en la materia o tenían un interés particular. Bueno, aquí destaco que Rosa Vigueras, la ponente anterior, formó parte y muy activa de este grupo de stakeholders. Bien. Ahora pasaremos a explicar qué hicimos en esa fase 1, pero simplemente para cerrar un poco y que entendáis la dinámica de los Interreg Europe, una vez que cerráramos la fase 1, comenzábamos la fase 2, que era propiamente de implementación. La fase 1, que no lo he comentado, concluía con ese diseño del plan de acción regional, es decir, una vez que hemos identificado todas las prácticas a nivel europeo, y hemos focalizado en aquellas que nos interesan y luego a nivel regional hemos estudiado cuál es el punto de situación y hacia dónde queremos ir, pues todo esto lo descendíamos, lo traíamos a tierra en modo de este plan de acción regional que no dejaba de ser un documento con medidas muy concretas, con responsables, incluso con presupuestos, es decir, con recursos necesarios para implementarlas y muy bien calendarizado para ser implementado en esa fase 2 que comenzaría en enero de 2019 y terminaría en diciembre del 2020, es decir, terminamos el pasado año. Bien, como resumen de la fase 1, que quizá fue pues, obviamente lo más interesante, era el core del proyecto Reborn, como os comentaba, comenzamos con ese informe regional en materia de reemprendimiento, esas reuniones que mantuvimos todos los actores de referencia, con ese análisis detallado, y luego pasaríamos, he de decir que Rosa también nos acompañó a una de esas visitas, a un par de visitas interregionales, pasaríamos a conocer de primera mano qué es lo que estaban haciendo otros socios. ¿Qué pretendíamos? Pues con la primera de las actividades generar ese estudio, ese DAFO y ese CAME, ¿no? de cuáles son nuestras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades obviamente, y luego ese plan de actuación en base al CAME. Y con esas visitas al resto de los socios pretendíamos hacer esa actuación de benchmarking, que no es más que ver lo que están haciendo unos para llevárnoslo a nuestro territorio buenamente adaptado obviamente. Bueno, os he puesto aquí, aunque no se ve, esto no se debe hacer nunca en una presentación, pero bueno, con el objetivo de trasladaros la presentación y que dispongáis de ese DAFO completo y de ese CAME completo, para que podáis ver el resumen, que esto al final viene a concluir todo el trabajo que hicimos en la región de Murcia. Pero por no extenderme mucho y no ir sección por sección dentro de este DAFO y CAME, resumiendo, lo que concluimos después de todo ese estudio es pues esas razones que truncan el éxito empresarial. Por un lado, muy importante y algo en lo que podemos o podíamos nosotros en ese momento que lo identificamos desde CEIM hacer bastante, diseñar bastante al respecto, es esa falta de habilidades o de formación en gestión empresarial. Obviamente, pues toda iniciativa emprendedora nace con una idea, pero bueno, detrás tiene que haber un equipo promotor que la lleve a cabo. Nosotros en CEIM, que estamos acostumbrados a asesorar a emprendedores,
pues al final te das cuenta que la ilusión y la motivación que hay detrás de la generación de una idea no es suficiente, ¿no?, para llevarla a cabo y sobre todo con éxito. Entonces quizá una de las grandes carencias que tienen los emprendedores es precisamente esa formación específica en gestión empresarial y que tan necesaria es para llevar a buen puerto y a éxito un proyecto. Por otro lado, la incertidumbre relacionada con regulaciones financieras y de deuda, también muchas veces fruto, ¿no?, de esa motivación que te lleva a dar pasos casi sin estudiar primero cuál es el escenario en el que te mueves, sobre todo, bueno, pues en términos de regulación, obviamente, ¿qué pasaría si, ¿no?, me pongo a pedir un préstamo aquí, un crédito allá? Bueno, pues dar a conocer primero cuál puede ser vuelvo atrás, ¿cómo podemos identificar esas necesidades financieras que todos tenemos cuando ponemos en marcha un proyecto y de qué manera podemos cubrirlas? No podemos aventurarnos y tirarnos a desarrollar el proyecto si antes no hemos hecho una buena identificación de necesidades financieras para mi proyecto, pero sobre todo esa hoja de ruta para poder cubrirlas, ¿no?, y que no se me produzcan situaciones de tensión financiera que puedan desembocar en esa situación de deuda que obviamente tratamos de evitar a toda costa en el desarrollo de un proyecto empresarial. La tercera de las razones, bueno, pues esa creación de nuevos productos o servicios sin apoyo externo necesario. Al final tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos y no aprovechamos, que viene el enfoque más por ese lado, la cantidad de recursos y de organismos que hay en todas las regiones, en concreto en la región de Murcia hay un ecosistema muy potente y brillante de apoyo al emprendimiento. Y bueno, quizá no todos los empresarios y los emprendedores cuando están empezando conocen todo ese apoyo y todos esos recursos existentes que pueden apoyar, sobre todo en fases incipientes, que es bastante más complicado, sus desarrollos, y muchas veces pues se hacen las cosas sin todo el sentido que debieran. Y por último, las actividades de alto riesgo que realizan las empresas. Esto obviamente viene vinculado quizá con la segunda de las razones, ese sobreendeudamiento innecesario que muchas veces ellos mismos se provocan, pero que es fruto de no haber hecho una planificación financiera correcta. Bien, esas son las conclusiones de la parte regional. Ahora voy a hablar de aquellas buenas prácticas. No voy a entrar en detalle de todas, obviamente, porque hay muchísima información, pero luego os pasaré un link, en la presentación está, donde podéis acceder con todo lujo de detalles a todo lo que fue el proyecto, buenas prácticas incluidas, incluso al plan de acción regional de la región de Murcia al completo. Pero bueno, sí que voy a incidir en aquellas buenas prácticas que llamaron nuestra atención. Rosa estuvo precisamente haciendo la visita de estudio a Bélgica, que quizá fue el territorio en el que más nos fijamos porque claramente estaban bastante más avanzados que el resto de los socios participantes. Bueno, pues esa primera práctica que llamó nuestra atención, el Recovery Club and Workshop, ese mecanismo de ayuda, no era más que una iniciativa para gestionar pues aquellas empresas, lo que pretendía es siempre anticiparse de tal modo que pudieran prevenir cualquier crisis, ¿no? Lo establecieron para recuperarse bueno, de una pequeña crisis financiera que pasó el país, ¿no? Hubo mucha situación de bancarrota en determinadas empresas y lo que pretendían es realizar una iniciativa que pudiera anticipar y prevenir y superar esas dificultades a las que las empresas pues, de manera natural muchas veces te ves abocada, ¿no? Entonces ellos desarrollaron un servicio público. El territorio en el que se aplicó inicialmente era Valonia, una región de Bélgica, y bueno, al final era un programa que aquí explicamos exactamente cómo se hacía, en el que ponían a disposición de todos los empresarios a asesores que podían atender de manera totalmente particular y específica cualquier duda que tuvieran a cualquier respecto de desarrollo del proyecto, siempre en relación a términos financieros, los empresarios de Valonia. Lo que se hacía era un diagnóstico muy pormenorizado, aquí involucraban pues, a todo tipo de profesionales y bueno, todo se concluía en una, o digamos que se recogía en una plataforma que desarrollaron, creía que había puesto un pantallazo pero no lo tengo. Ellos desarrollaron una plataforma a través de la cual se podía hacer todo ese diagnóstico, como decía, llevado a cabo por profesionales muy especializados en la materia, todo tipo de colectivos profesionales, abogados, economistas, contables, y se iba realizando un diagnóstico
identificando pues, los indicadores, digamos, más críticos, de tal manera que pudiera saltar una alarma en el momento en que pudiera anticiparse una situación de crisis en una empresa. Como decía, clave aquí, la involucración de diferentes colectivos, Colegio de Abogados de Valonia, además en formato de voluntariado, que cobran por el turno de oficio. Por otro lado, Instituto de Profesionales Contables y Expertos Fiscales, y los tribunales mercantiles de Valonia, que estaban muy involucrados en todo el proceso. Esta era una de las buenas prácticas que más nos interesaba, pero si bien es cierto, bueno, los recursos necesarios y la voluntad, digamos, del colectivo era fundamental para poder llevar a cabo una buena práctica como esta. Por otro lado, y unido a esa herramienta de diagnóstico que desarrollaron los belgas y con todo ese sistema de asesoramiento casi inmediato con esa red de voluntarios, también desarrollaron de manera paralela unas conferencias, las llamaban No Fail, No Gain, que venía directamente a luchar contra ese estigma que bueno, no se produce solo en España, obviamente, es algo totalmente generalizado. Y lo que pretendían es hacer ver que, bueno, pues que fracasar no es ninguna fatalidad, es una consecuencia de intentarlo, y que, bueno, correr el riesgo de montar un proyecto empresarial lleva asociado, vinculado, esta posibilidad. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues tratando de hacer sesiones donde intercambiaban tanto experiencias como conocimientos de esos empresarios que en primera persona contaban cómo había sido su proceso. Y sobre todo mostrar esos casos de no éxito, además bastante notorios, ¿no? Porque bueno, si algo funciona, entendemos, es generar referentes. Si solo mostramos casos de empresarios exitosos, que estamos muy habituados a eso, ¿no? El caso de éxito de grandes empresas que ahora mismo están por todo el mundo, bueno, pues no generamos el estigma en la parte contraria, ¿no? Cuando alguien no ha resultado exitoso en el desarrollo de su proyecto empresarial, pues obviamente se nos genera una connotación ciertamente negativa sobre el fracaso. Nos vamos a Italia, hemos hablado de Bélgica, nos vamos a Italia. El Fail Fast para startups fue una buena práctica también que nos llamó la atención. Lo que pasa es que esto era bastante más complejo de implementar porque al final era una medida legislativa, ¿no? Esto facilitaba la introducción de nuevos productos y servicios altamente innovadores. Se focalizaron en las empresas altamente innovadoras y tecnológicas porque es verdad que el ratio de fracaso que tienen esta tipología de empresas es bastante más alto que la media de empresas. ¿Cómo hacían esto? Pues toda una serie de simplificación administrativa, esa intervención prioritaria y gratuita del Fondo de Garantía de Pymes, sobre préstamos bancarios y beneficios fiscales de todo tipo, préstamos incluso participativos, en muchos casos sin garantías ni avales, para fomentar que esas nuevas empresas de corte innovador, que tardan mucho en llegar al mercado, pudieran acometer o cubrir sus necesidades financieras para desarrollar sus productos en tiempo. Y la escuela de bancarrota, una buena práctica muy distinta, que no era más que una escuela que enseñaba precisamente a identificar el fracaso como un paso necesario, casi necesario para el proceso, para cualquier proceso, a nivel personal o a nivel profesional, pero como un paso más para avanzar. Esto lo hacían a través de juegos de rol, de mucho coaching y asesoramiento, de simular situaciones y casi de un modo teatralizado. Involucraban a actores, involucraban a asesores, también involucraban a colectivos muy diversos, y lo que trataban es, para niños y para mayores, tratar de normalizar el fracaso como un paso más dentro de la consecución de cualquier hito que nos marcáramos en la vida, como decía, personal o profesional. Bien, bueno, pues una vez identificadas esas buenas prácticas, como decía, no os hablo del resto de regiones, pero os la voy a pasar para que tengáis información al respecto, comenzamos a elaborar el plan de acción regional. Conocíamos la situación que teníamos en la región de Murcia, conocíamos las buenas prácticas que más habían llamado nuestra atención y redactamos ese plan de acción que se estructuraba en diferentes acciones. La primera de ellas, coordinación de los agentes involucrados en el reemprendimiento. Si recordáis, cuando os enumeraba las 4 o 5 razones
que concluía nuestro informe, nuestro análisis regional. Hablábamos de que muchos de los motivos por los que los proyectos fracasan es porque no identifican qué recursos de apoyo tienen a su alrededor para hacerles el camino más sencillo. Nuestra idea era, con esta acción 1, incidir en esa cuestión en particular. Bien, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, miembro de ese grupo de stakeholders y, bueno, en concreto, miembro fundacional de CEIM y bajo cuyo paraguas operamos en CEIM además, dispone de una plataforma llamada Prometeo que precisamente lo que hacía era aglutinar todos esos recursos, oportunidades, iniciativas, programas, todo lo que hay en la región de Murcia dirigido a apoyar la creación de nuevas empresas, a apoyar a los emprendedores. Bien, pues nuestra primera pretensión dentro de este plan de acción fue asegurarnos de que efectivamente esa plataforma Prometeo fuera conocida, llegara a todos los emprendedores y que estuviera claramente actualizada con el apoyo, obviamente, de todos los organismos que estábamos trabajando en temas de emprendedores, que apoyan a emprendedores. Bien, la acción 2, Sistema Integral de Alerta Temprana y Formación de Reemprendedores. Aquí era donde pretendíamos atraer, digamos, adaptar la buena práctica belga que os comentaba, esa herramienta de diagnosis para prevenir situaciones peligrosas, bueno, o al menos alertantes en las empresas, y luego un plan de formación en prevención del fracaso. La primera de ellas, ese early warning, estamos todavía desarrollando. Es cierto que, bueno, el COVID afectó muchísimo, he de decirlo, a la fase 2 del proyecto, a esa implementación, y aquellas actuaciones que estaban previstas para el 2020 pues sufrieron cierto retraso y aún seguimos con ello. Pero bueno, estamos trabajando desde CEIM en ese diseño de la herramienta de diagnóstico en base a la práctica belga, y lo que sí que venimos haciendo con total normalidad son esas píldoras formativas a emprendedores con el objetivo de evitar, como decía, el fracaso y ayudar a las empresas que están en fase de dificultad. Bien, dentro de esta misma línea de formación a reemprendedores tenemos el curso universitario en gestión del fracaso y del perdón. Es un curso único desarrollado por la Universidad de Murcia. No hemos identificado nada parecido. Se llegaron a hacer 3 ediciones, si no me equivoco, y hay una 4ª prevista también para este año. En esta ocasión, obviamente, también el formato híbrido ha afectado al desarrollo del curso. Nuestra compañera Rosa Vigueras, si no me equivoco, es también partícipe, miembro de ese plantel de docentes que llevan a cabo el curso. E incluso se ha editado un libro en base a todas las buenas experiencias de las 3 ediciones del curso realizadas, que, bueno, está disponible para cualquiera que quiera adquirirlo, con todas las temáticas que se tratan en el curso. Es un libro bastante interesante. Otra de las actuaciones dentro de esta acción 2 es esa inclusión de la gestión del fracaso generalizada en toda la formación del emprendimiento, y aquí vamos un pasito más. Nosotros en CEIM asesoramos a los emprendedores en cualquier fase de creación de sus proyectos, y lo que hicimos fue formar a nuestros técnicos precisamente en esa gestión del fracaso, de tal modo que al mismo tiempo que estamos asesorando a los emprendedores, les hacemos ser conscientes de la posibilidad de no éxito que tienen por delante, ¿no?, en el desarrollo de sus proyectos. Y tratamos de hacer esta gestión también de apoyo cuando las cosas no salen como debieran, y apoyamos pues, esa gestión bueno, gestión de microfracasos que puedan darse en todo el desarrollo de los proyectos de los emprendedores, pero prestamos mucha atención como técnicos de asesoramiento a emprendedores en esta cuestión. Por último, dentro de la línea de acción 2 del plan de acción regional, organización de eventos en general para bueno, pues, presentar casos, como decía, de no éxito, también vinculado a la buena práctica belga. Mostrar no solo cada vez que tenemos conferencias y jornadas qué bien les ha ido a algunos emprendedores, ¿no?, en todo lo que han hecho, sino la cara B de la moneda, ¿no?, y mostrar cómo de experiencias no exitosas pues, bueno, pues se pueden extraer cosas muy positivas.
La acción 3, propiamente ese apoyo a emprendedores para superar los cuellos de botella financieros, viene a ser el programa Renace, que como decía al inicio de mi presentación, en teoría el plan de acción regional recogía las medidas una vez que hubiéramos terminado de estudiar el ámbito interregional del proyecto y el ámbito regional, ¿no? Pero en este caso Renace al final se avanzó y se lanzó cuando estábamos aún en fase 1 del proyecto. Por eso decía que, bueno, aunque debió ser una consecuencia, al final, gracias al apoyo del Gobierno regional, Instituto de Fomento y de todos los profesionales como Rosa, que estuvieron empujando para que el programa naciera antes de tiempo, tuvimos la suerte de cohabitar con el programa Renace y, bueno, continuó, obviamente, y a día de hoy me consta que bueno, se está en conversaciones para continuar impulsando el programa Renace. Es una de las buenas prácticas que, bueno, somos afortunados y continúa su curso. Y por último, si no me equivoco, la acción número 4, acciones de comunicación en cualquier sentido. Es muy importante sensibilizar a la sociedad sobre el fracaso empresarial, la posibilidad casi inevitable de que exista cuando vas a iniciar un proyecto que obviamente supone un riesgo alto. Ese libro que comentaba que publicamos en base al curso de gestión del fracaso de la Universidad de Murcia, y luego quedaron pendientes por hacer pues ese Congreso Nacional sobre Reemprendedores que estaba previsto para finales de año y que vamos a ver si podemos relanzarlo. Quizá este año sigue la cosa complicada, pero para el próximo. Y bueno, y participación obviamente en todos los eventos donde se hable de emprendimiento. Nuestra pretensión máxima es que se incluya el reemprendimiento y esa gestión del fracaso. Muy bien, y no sé si vais a escuchar el sonido. Nuria, si ves que no se escucha me lo dices y lo quito, pero no quería dejar de poneros este vídeo fruto del proyecto Reborn. De acuerdo. Es muy interesante. Yo no lo escucho, no sé si... ¿Lo escucháis? No. No se escucha. ¿No se oye nada? Vale, bueno, pues nada, entonces no se comparte el sonido, creía que sí. De todas maneras, como os avanzaré la presentación, os pasaré la presentación, podéis acceder a él. Bueno, como os adelantaba, toda la información podéis consultarla con todo lujo de detalles en ese enlace que os pongo ahí. Y cualquier otra información en la que estéis interesados, bien del plan de acción regional que estamos implementando en la región de Murcia, bien de las buenas prácticas de los otros territorios europeos, pues a vuestra disposición para hacerla llegar. Todo ese material obviamente es público, es el resultado, son los outputs de un proyecto europeo y podéis tener acceso a todo ello. Y por mi parte, pues nada más, muchas gracias a Nuria y a Fade y a todos los asistentes por vuestro interés. Y a vuestra disposición si tenéis alguna duda. Pues nada, la verdad es que nos has contado muchísimo en muy poquito tiempo y sí que te agradecemos que este material, tanto el tuyo como las presentaciones que han realizado el resto de personas que nos acompañan esta mañana, nos las hagáis llegar porque, bueno, ya con toda probabilidad el lunes enviaremos a todas las personas que nos acompañan tanto la grabación íntegra del webinar que incorporaremos en las próximas horas al canal de YouTube de la Federación, como estos materiales que puedan servir como complemento a la información que nos habéis dado esta mañana para todos ellos. Iniciamos ahora, estaba previsto en el programa pues un turno de preguntas para que quienes aún nos acompañáis podáis plantearnos dudas que os haya suscitado la intervención de cualquiera de los panelistas. A mí me gustaría, Esther, por romper el hielo, esta parte de alerta temprana con la que nosotros somos muy sensibles y que también hemos desarrollado hace un tiempo aquí en el ámbito más local. Exactamente qué es lo que habéis implementado hasta ahora, en qué habéis trabajado, si habéis desarrollado algún tipo de herramienta, si es indispensable desde tu punto de vista, con los conocimientos que tú tienes, que se parta del desarrollo de algún tipo de herramienta que permita el volcado de la información que se analice a continuación.
Correcto, mira, pues nuestra pretensión inicialmente era desarrollar una herramienta, pero por una cuestión de casi de escalado, ¿no?, de la iniciativa y que se pudieran atender a cuantos más emprendedores y empresarios posibles. A día de hoy lo que estamos haciendo es un piloto y un testeo con un colaborador nuestro. Ellos son asesores fiscales y contables que tienen mucha experiencia en la materia y sí tienen desarrollada una herramienta, viene a ser un ERP donde han generado una sección en particular y en base a cada caso concreto de cada empresa van identificando aquellos indicadores que pueden ser críticos y que merece la pena seguir. Entonces, no hemos desarrollado una herramienta propia, pero sí que es verdad que estamos colaborando con estos profesionales que sí que disponen de esa herramienta y estamos tratando de identificar cuáles pudieran ser esos indicadores financieros comunes. Llevamos ya hechos como 8 o 9 casos con las empresas, estamos haciendo ese testeo, esas pruebas de concepto con las empresas de la incubadora, porque es cierto que al final, la naturaleza de las empresas, la tipología de los servicios que ofrecen y de los productos, sus necesidades financieras, sus compromisos financieros son muy variados y nuestra pretensión para que la herramienta sea óptima y que funcione de la mejor manera posible es ser capaces de identificar cuáles son los indicadores comunes que merece la pena visualizar y de manera frecuente para ver cuándo salta esa alerta poder estar encima de ellos. Entonces, no disponemos de la herramienta, nuestra pretensión es con el tiempo quizá poder desarrollarla y ahora lo que hacemos es más un trabajo de asesoramiento a medida. Estos colaboradores nos van pasando al equipo de asesoramiento, sobre todo de CEIM, con carácter trimestral, generalmente una serie de indicadores financieros y nosotros los estudiamos. El objetivo, como os decía, final es ser capaces de hacer esa batida, ¿no?, y identificar cuáles merece la pena automatizar para que a través de la recogida en una herramienta informática podamos escalar más este servicio y que no sea tan manual. De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias. No sé, vamos, por lo que yo veo en el chat, de momento parece que nadie se anima a participar. Sí que veo que Belén tiene por ahí una mano levantada. Belén, no sé si quieres aprovechar para hacer algún comentario. Sí. Bueno, la verdad es que la jornada muy entretenida y muy instructiva, pero claro, a mí me salta, ahora ya hablo casi más a nivel personal, ¿no? De cómo viví yo la situación concursal o cómo la vivió mi entorno. Yo es que curiosamente nací en el CEI, o sea, quien preparó el plan de negocio de Novatex fue el CEI. Tuve inversores con créditos participativos que evidentemente estudiaron de pe a pa la situación de la empresa. Participé siempre en diversas asociaciones empresariales. Conocía todos los recursos y los apoyos, tanto de formación, porque yo creo que hice como 5 másters desde el tema económico hasta financiero, hasta todo el tema de importación y exportación. Tuve socios importantes que participaron en los consejos de administración. Nací abajo de una multinacional que de un día para otro, al menos frente a Novatex, vendió la planta y el nuevo inversor estaba en su derecho de tomar decisiones. Y ahí nos quedamos, pues eso, un cliente que era el 85% del negocio, que sí es un error, pero cuando naces así, vives así, convives así, porque ocupa el 100% de tu capacidad productiva. Tengo un nivel de resiliencia que así lo quisieran muchos y un nivel de compromiso importante. O sea, está muy bien analizar todo eso, pero realmente la situación cuando es una situación que por causas exógenas pasas a tener pues una situación concursal empresarial, personal, es complicado. Es complicado y tener ánimo para seguir y tener ánimo para volver a empezar y tener ánimo para muchas cosas, pues es complicado.
La segunda oportunidad, desde luego, es clave y así todo, bueno, todavía tiene esas carencias que comentaba Jorge, que son carencias legítimas. Y luego algo clave es que los concursos de acreedores hay una ley que nos permite pasar por ahí para eliminar nuestras deudas. El problema es la estigmatización social que tenemos y la tenemos a todos los niveles. Yo creo que cuando como hablé la primera, tampoco tenía muy claro qué queríais que contara. Yo creo que eso es más una cuestión cultural y social que una cuestión empresarial. Y mil gracias porque, bueno, Julio nos animó y los otros ponentes pues nos dieron una vez más la lección de en qué orden hay que iniciar un proceso de emprendimiento y en qué orden está el fracaso dentro de ese emprendimiento, que me agrada un montón, porque lo del fracaso, insisto, yo no lo llamaría fracaso, llamaría, bueno, pues bajo y vuelvo a subir, volver a empezar, No o éxito, renacer, no como éxito, llaman en decías. Murcia. El no éxito, exactamente. Que, insisto, yo durante 20 años tuve mucho éxito y de repente un día, flash, caí en un agujero. Vamos, caí yo, no, me empujaron. Y eso pasa con muchas empresas asturianas y no asturianas. Nada más, era un comentario ad hoc. Vale. Muy bien, muchas gracias, Belén. ¿Alguno más queréis intervenir? ¿Hacer una última intervención para cerrar el webinar? No tenemos nadie que... A mí me gustaría decir unas breves palabras, Nuria. Sí, Julio. Yo sé que simplemente con buenos propósitos y buenos ánimos las cosas no funcionan. Se necesita algo más. Y soy tremendamente respetuoso con esas situaciones personales que llevan incluso a situaciones como nos comentaba una de vosotras, de depresión, de suicidios y todo eso. Mi mensaje yo creo que es sobre todo ese paso preliminar. Como me decía mi madre, no puedes ser tú el peor enemigo de ti mismo. Al menos dar ese paso de tener una actitud positiva hacia el cambio. Pero estoy convencido que hay algo más. Es el mensaje de la vela final que dejé encima de la mesa. Y decir también, porque algunos de los me hablaban de la experiencia, yo me he forjado como empresario, como emprendedor toda mi vida y he fracasado muchas veces, pero estoy convencido que el primer paso que tengo que dar soy yo, es mental, es creérmelo, pero que con eso solamente no sirve. Eso es lo que quería decir como epílogo final. Muy bien, pues muchísimas gracias por ese epílogo, Julio, y nada, si os parece, aquí lo dejamos. Hemos sido escrupulosamente respetuosos con el horario previsto para el webinar y nada, nos quedamos aquí insistiendo en que a lo largo de la mañana del jueves les enviaremos tanto la grabación del webinar como la documentación que nos finalice, que nos hagan llegar los panelistas a lo largo de lo que queda de mañana. Y agradeciéndoles una vez más que hayan hecho el esfuerzo de acompañarnos en unas fechas complicadas como son en las que estamos. Así que nada, buenos días a todos y hasta la siguiente.